¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar un alma solitaria para intentar llenar el vacío que dejó la pérdida? ¿Y si te dijera que un hombre devastado por la soledad, un viudo, cruzó un límite que muchos considerarían imperdonable al comprar a una chica de 19 años que estaba siendo subastada por su propio padre? Esta no es solo una historia de escándalo, es una historia de silencio, de miradas que cargan cicatrices, de un pasado que grita incluso cuando nadie lo escucha, y de un amor, o algo que intentó serlo, que nació en uno de los escenarios más oscuros que alguien podría imaginar. Esta historia va a confrontarte, te pondrá frente a dilemas que quizás preferirías no ver, y al mismo tiempo, te guiará por un camino donde, entre el dolor y lo improbable, late una esperanza frágil, escondida bajo los escombros de decisiones impensables. Porque, a veces, lo que comienza de manera equivocada, aún puede florecer en algo verdadero, o tal vez no, pero que lleva a una joven a ser entregada por su propio padre como mercancía, que impulsa a un hombre a ver en otra persona la posibilidad de rescatar lo que perdió. ¿Qué sucede cuando dos vidas rotas se ven forzadas a coexistir bajo el mismo techo, bajo el peso de un pasado que ninguna de ellas eligió? En los próximos minutos, vas a sumergirte en una historia que habla sobre el dolor, la redención y un tipo de amor que nadie se atreve a admitir en voz alta. Vas a conocer la soledad detrás de una apariencia fría. Vas a entender cómo una mirada puede convertirse en una prisión o en un refugio. Esta historia puede tocar algo dentro de ti. Tal vez te recuerde a alguien, a un amor imposible, a una herida que nunca sanó, o a un momento en el que también te sentiste vendido por quien más debía protegerte. Y por eso, te invito a quedarte hasta el final, porque quizás, al final, descubras algo sobre ti mismo que nunca tuviste el valor de mirar. Antes de empezar, quiero proponerte algo especial. Comenta ahora: yo creo en el amor. Esa simple frase es tu compromiso con este viaje. Es como tomar la mano de nuestros personajes y decir: estoy con ustedes. Y cuando haces eso, no solo estás comentando, estás participando, estás haciendo esta historia viva. Deja tu like. Eso ayuda a que otras personas descubran esta historia y también se emocionen. Historias como esta no deben permanecer ocultas. Suscríbete al canal. Aquí no solo estás viendo vídeos, estás siendo parte de una comunidad que cree que el amor, incluso en los lugares más oscuros, puede encender una luz. Que cada historia puede ser un espejo o un abrazo. En cada video encontrarás un pedazo de ti. Y cada vez que regreses, sentirás que este es un lugar seguro para sentir, para llorar y para creer. Ahora, respira profundo. La historia está por comenzar. Llovía aquella tarde, una lluvia fría y fina, y de esas que parecen cortar la piel. Y el silencio, el cielo estaba gris, pero no más que los ojos de la joven sentada al fondo del granero. Tenía 19 años, el cabello oscuro, mojado, se le pegaba al rostro pálido. Las manos le temblaban, no de frío, sino de miedo. Su nombre era Elisa. Llevaba un vestido sencillo, algo manchado de barro. Nada en ella gritaba belleza extravagante, pero había una dignidad silenciosa en su mirada, una resistencia muda que se negaba a derrumbarse por dentro. No lloraba, no pedía, no suplicaba, solo estaba allí, como quien acepta el naufragio después de haberse ahogado 1000 veces. El granero estaba lleno de hombres, no muchos, pero los suficientes como para que el aire se sintiera pesado, sudado, denso. Hablaban en voz baja, como si aquello aún exigiera un mínimo de vergüenza, pero no lo exigía, al menos, no de ellos. En el rincón más oscuro del galpón, un hombre con sombrero y abrigo largo permanecía en silencio. A diferencia de los demás, no reía, no evaluaba, no murmuraba, solo observaba, y, de cierta forma, cargaba una tristeza que parecía conversar con la de ella. Su nombre era Vicente, y era viudo. Había perdido a su esposa 3 años antes, en un accidente de coche. Desde entonces, nada en su vida tenía sentido. La casa enorme que habían construido juntos quedó en silencio. El jardín, antes lleno de flores, fue tomado por la maleza. Los días perdieron sabor. El café se enfriaba sin ser bebido, y los recuerdos se convirtieron en su única compañía. No estaba allí para comprar a nadie, al menos, a eso se decía. Asimismo, cuando montó el caballo esa mañana, pero al ver a esa joven sentada,
Con los ojos endurecidos por el dolor y el abandono, algo dentro de él se quebró. Un espejo, un recuerdo, un eco. El hombre que organizaba el evento era el padre de Elisa, un borracho arruinado, conocido en la aldea por los gritos que resonaban durante las noches. Su justificación era simple: ya no puedo mantener a esta niña, que se vaya con alguien que sí pueda. Su voz cortaba como cuchillo sin filo, sin precisión, pero con violencia. La primera oferta la hizo un hombre barrigón con botas de cuero. Rió fuerte. Dijo que ella sería muy útil en su hacienda. Otro, más joven, soltó un comentario obsceno, y todos rieron. Todos, menos Vicente. Él permaneció inmóvil, pero sus dedos apretaban el sombrero con fuerza. Elisa seguía sin moverse, mirada baja, como si el alma hubiera abandonado el cuerpo. Fue entonces cuando Vicente dio un paso al frente. No habló alto, no gritó, solo dijo: «Me la llevo». Silencio. Todos se giraron hacia él. Incluso el padre de Elisa pareció sorprendido. «¿Y cuánto vas a pagar?», preguntó, con una sonrisa torcida. Vicente sacó una suma del bolsillo. Era más de lo que cualquiera esperaba. No era un valor de mercado. Era el valor de un acto que, por más incorrecto que fuera, intentaba ser redentor. El padre aceptó sin pensarlo 2 veces. Elisa, por primera vez, alzó la mirada, encontró la de él, y allí, en ese breve instante, algo indefinible pasó entre los dos. No era alivio, no era gratitud, era algo más confuso, más profundo, algo entre miedo y esperanza. Vicente extendió la mano. Ella dudó. Luego, se levantó, caminó hacia él. No habló, no sonrió, pero fue, y en ese instante, 2 vidas rotas comenzaron un camino que ninguno de los dos imaginaba. No era amor, aún no, pero algo torcido, extraño e inexplicable comenzaba allí, algo que lo cambiaría todo. El camino hasta la hacienda de Vicente era largo, sinuoso y cubierto de barro por las lluvias insistentes de aquel otoño. Elisa iba en el asiento del acompañante, en silencio, sujetando con fuerza la barra de su vestido, como si fuera su última protección contra el mundo. Vicente tampoco decía nada. Sus manos firmes en el volante eran lo único que parecía tener certeza de algo. La radio estaba apagada. No había música, ni conversaciones, solo el sonido del motor antiguo y de la lluvia contra el cristal. Y aún así, ese silencio decía mucho. Hablaba de 2 mundos que acababan de colisionar. Hablaba de heridas que aún sangraban por dentro, escondidas bajo capas de contención. La hacienda era grande, pero olvidada. Las puertas de madera crujían, y el jardín estaba invadido por malas hierbas. Había gallinas sueltas, algunas vacas a lo lejos, y un porche con sillas mecedoras vacías, o una de ellas aún con una manta colgada, como si esperara a alguien que nunca regresó. Vicente bajó primero, abrió la puerta del coche para ella. Elisa dudó al salir. La tierra estaba húmeda, y sus zapatos delicados se hundían con cada paso. Miraba a su alrededor como quien no sabe si debe sentir miedo o alivio. No había cercas altas, ni gritos, ni manos sucias acercándose, pero aún así, no estaba allí por elección. Vicente señaló la entrada de la casa. «Puedes entrar», dijo, con voz grave pero baja. Ella entró. La sala era oscura, con muebles antiguos cubiertos por sábanas. Había retratos en blanco y negro en la pared. Uno de ellos, sobre el piano, mostraba a una mujer sonriente, con mirada dulce y el cabello recogido en un moño delicado. Elisa se detuvo ante la imagen. Vicente la vio mirando. «Mi esposa», dijo. «Clara». Elisa solo asintió con la cabeza. Él la condujo hasta el cuarto de huéspedes, una habitación sencilla, con cama de madera, sábanas limpias y una pequeña ventana que daba a los campos. «Puedes quedarte aquí. Hay ropa en el armario, agua caliente, si quieres bañarte». Elisa lo miró, desconfiada. «No quiero nada tuyo», susurró. Vicente no respondió, solo asintió y salió, cerrando la puerta con cuidado. Ella se sentó en el borde de la cama, y respirando hondo. La sensación era extraña. Aquello era una prisión, un refugio, un purgatorio, o simplemente otra etapa de una vida donde no tenía voz. Afuera, Vicente encendió un cigarro, se sentó en el porche y miró al horizonte. Se perdía, en tonos grises. Su rostro era duro, pero sus ojos parecían cargar una tristeza antigua,
como si cada arruga hubiera sido esculpida por la ausencia de alguien. Esa noche, ambos cenaron en silencio. Vicente preparó arroz con carne seca. Puso los platos sobre la mesa sin mirarla directamente. Elisa comió despacio, con desconfianza. No era lo que ella esperaba. No había imposiciones, ni exigencias, ninguna mirada lasciva. Solo silencio, solo distancia. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó de repente, rompiendo el vacío. Vicente alzó la vista. ¿Es sorprendido? ¿Eso qué? ¿Comprarme? Él vaciló, bajó la mirada. No lo sé, tal vez solo quería evitar que te fueras con otro. Como si eso fuera mejor, respondió ella, amarga. Vicente no replicó. Terminó su comida y se levantó. Buenas noches, Elisa. Ella se quedó sola en la mesa y, por primera vez en días, lloró, en silencio, sin sollozos, solo lágrimas que caían como una lluvia callada. En esa casa, el tiempo parecía haberse detenido, como si todo allí viviera esperando algo que nunca volvería, y ahora había dos presencias que no sabían cómo tocarse, dos fantasmas vivos intentando no asustarse el uno al otro. Pero el destino, ese viejo artesano de lo imposible, ya comenzaba a moldear las próximas piezas de este juego, y lo que vendría, nadie podía preverlo. En los días que siguieron, Elisa comenzó a caminar por los alrededores de la hacienda en silencio. Las mañanas eran frías y húmedas, y aún así se calzaba las botas que encontró en el armario y salía a caminar entre los árboles torcidos y el pasto mojado, como si necesitara respirar lejos de las paredes de aquella casa que la asfixiaba con sus fantasmas. Vicente la observaba desde lejos, no como un carcelero, sino como alguien que no sabía cuál era su lugar en esa nueva realidad. No le daba órdenes, no exigía presencia, no forzaba conversaciones, solo la dejaba existir allí suelta, pero no libre. Una mañana, Elisa se detuvo frente a un rincón detrás de la casa. Era un pequeño jardín, rodeado por tablas agrietadas, casi escondido por arbustos altos. Había restos de rosales secos y un banco de hierro cubierto de óxido. En el centro, una estatua caída de un ángel, con las alas rotas. Se quedó allí por un tiempo, en silencio. Luego se arrodilló, arrancó las malas hierbas y comenzó a cavar la tierra con las manos desnudas, sin prisa, sin plan, solo el movimiento instintivo de quien quiere hacer renacer algo tal vez a sí misma. Vicente la vio desde el porche. Por un instante, sintió el impulso de acercarse, pero no lo hizo. Se quedó allí, de pie, como un espectador de una escena sagrada en la que no se atrevía a intervenir. Había algo sagrado en esa imagen, algo roto, pero vivo. Esa noche, dejó un sobre la mesa de la cocina. Dentro, semillas, margaritas, lavandas y hasta algunas semillas de tomate. Elisa encontró el sobre al día siguiente. No preguntó nada, no dio las gracias, pero al final de la tarde, él la vio en el jardín, enterrando las semillas con cuidado, y, por primera vez, sonrió para sí mismo. Los días fueron pasando. Las palabras entre ellos seguían siendo escasas, pero el silencio empezaba a cambiar de tono. Ya no era tan pesado, tan acusador. Era casi cómodo. Vicente preparaba el desayuno. Elisa barría el porche. Él reparaba las cercas. Ella regaba el jardín. Había una danza sutil entre los dos, como si sus cuerpos estuvieran reaprendiendo lo que significaba compartir el mismo espacio sin herirse. Pero aún había heridas. Por la noche, Elisa dormía con la puerta cerrada con llave. Tenía pesadillas. A veces gritaba. Una vez, Vicente corrió hasta su habitación al oír un grito ahogado. Ella estaba encogida en la cama, llorando, con los ojos muy abiertos. Al verlo en la puerta, se encogió aún más. «Vete», dijo entre dientes. «No me toques». Él se quedó quieto, inmóvil. Nunca haría eso. Ella no respondió, pero los ojos de él, llenos de dolor y verdad, permanecieron allí por unos segundos. Luego se marchó, cerrando la puerta con cuidado. A la mañana siguiente, encontró una nota doblada sobre la mesa. Era de ella. «No sé quién eres, no sé qué quieres de mí. Solo sé que ayer, por primera vez, alguien me escuchó sin tocarme. Gracias». Vicente leyó la nota como si fuera una oración, y la guardó en su billetera, entre los recuerdos de una vida que ya parecía muy lejana. El jardín comenzó a florecer. Pequeños brotes emergían de la tierra. Era casi imperceptible, pero Elisa los observaba con cuidado.
y cada vez que surgía una hoja nueva, algo dentro de ella también parecía florecer, aunque en silencio, aunque con miedo. No sabía lo que sentía por aquel hombre callado y solitario. Tal vez gratitud, tal vez rabia contenida, tal vez curiosidad. Pero lo que crecía entre ellos aún no podía ser nombrado, porque todavía había miedo, todavía había cicatrices, y dolían, pero como toda semilla que brota en invierno, había promesa de que, quizás, algo hermoso podría nacer allí, incluso del terreno más improbable. En la sala de la casa, apoyado contra la pared de madera, el piano llevaba años, en silencio, cubierto por una sábana beige, colocada allí desde el día del entierro de Clara. Se había convertido en un objeto intocable. Vicente evitaba incluso pasar cerca. La melodía de su esposa aún vivía en las teclas y temía que, al tocarlas, ella regresara, solo para irse otra vez. Pero para Elisa, aquel piano era un misterio. En la tercera semana en esa casa, mientras limpiaba el suelo de la sala, retiró con cuidado la tela que lo cubría. La madera oscura estaba polvorienta, pero el instrumento aún conservaba su imponencia. Pasó los dedos por la tapa cerrada, como si pudiera sentir la música dormida en su interior. Esa noche, esperó a que Vicente saliera a cuidar de los animales. Con pasos lentos, volvió a la sala y, sola, levantó la tapa. Las teclas estaban intactas, amarillentas, pero firmes. Se sentó en el banco con cuidado y apoyó los dedos sobre el do. El sonido salió seco, desafinado, pero vivo. Elisa conocía la música. Había aprendido con una vecina anciana cuando aún era niña. La música siempre fue su refugio, su escondite frente al mundo cruel de su padre. Y ahora, allí, sentada ante aquel piano dormido, sintió su pecho abrirse de nuevo. Tocó una melodía simple, temblorosa, pero cargada de sentimiento, un lamento casi infantil, que resonó por la casa como una confesión. Vicente escuchó desde el porche, y se congeló. El sonido lo atravesó como un susurro venido del pasado. Clara solía tocar por las noches. Así llenaba la casa, con notas dulces y lentas, como quien cose el silencio con esperanza. Escuchar el piano de nuevo fue como oír la voz de su esposa llamándolo desde un lugar al que ya no sabía cómo llegar. No entró, se quedó afuera, escuchando, y lloró, sin alarde, sin sollozos, solo dejó que las lágrimas cayeran, como si lavaran algo que él mismo ya había olvidado. Como sentir. Dentro de la casa, Elisa seguía tocando. No sabía que la escuchaban, pero, por primera vez, tocaba para alguien que tal vez la entendía. Y en ese momento, sin saberlo, tocó también una parte del alma de Vicente que él creía muerta. En los días siguientes, el piano pasó a ser parte de la rutina. Siempre al final de la tarde, Elisa tocaba. Vicente no decía nada, pero siempre estaba cerca, fingiendo cuidar del porche, del corral o de los pájaros, hasta que, en una de esas tardes, entró. Ella dejó de tocar en cuanto lo vio. «Perdón, puedo dejar de hacerlo. Si quiere», Vicente negó con la cabeza. «Continuar». A Clara le habría gustado ver esto. Era ella quien tocaba. Él asintió, con una sonrisa triste. Decía que el piano era su segunda voz, la más sincera, la que no mentía. Elisa lo miró con más atención. «¿Y cuál es tu voz?» Vicente tardó en responder. «Aún estoy tratando de encontrarla». La respuesta quedó suspendida en el aire, dura, verdadera, y por eso mismo, hermosa. Esa noche, Vicente quitó el polvo de una vieja caja de madera guardada en el armario de la sala. Dentro, partituras, fotos antiguas y un diario de Clara. Le entregó el diario a Elisa. Tal vez ella quiera que alguien lo lea ahora. Elisa pasó toda la noche despierta, leyendo página por página. La voz de la mujer que había amado a ese hombre aún resonaba allí. Las alegrías, los miedos, los deseos, el amor que compartieron, el dolor de no poder tener hijos, las cartas que nunca envió, las músicas que compuso, pero nunca tocó en público. Al terminar la última página, Elisa lloró. Por Clara, por Vicente, por ella misma, porque, de pronto, todo era tan profundamente humano, frágil y hermoso. Aún no sabía lo que sentía, pero sabía que, allí dentro, algo estaba cambiando, lentamente, como la música que empieza en silencio, y se transforma, nota a nota, en algo imposible de ignorar. Era una mañana de sol tímido,
como si el cielo también estuviera reaprendiendo a brillar. Elisa estaba en el jardín, arrodillada frente a las margaritas que por fin habían florecido. Tocaba delicadamente cada pétalo como si fueran algo sagrado, y tal vez lo eran. Eran los primeros colores vivos que brotaban en esa casa en mucho tiempo. Vicente la observaba desde lejos, apoyado en el marco de la puerta, con una taza de café caliente entre las manos. En los últimos días, había notado pequeños detalles, la forma en que ella caminaba descalza por el porche, cómo fruncía el ceño al leer el diario de Clara por las noches, o cómo susurraba melodías bajito mientras limpiaba la cocina. Ya, no era solo la chica comprada en el granero. Algo en ella, algo que antes estaba escondido, ahogado comenzaba a emerger, y Vicente lo percibía con una especie de cuidado reverente, como quien observa una mariposa romper su capullo y sabe que no puede tocarla, solo contemplarla. Esa mañana, decidió hacer algo distinto. Tomó la vieja canasta de picnic, que no se usaba desde el último verano con Clara, y colocó dentro frutas, pan fresco y 2 frascos de mermelada. También llenó un botellón con té de hibisco y lo llevó al jardín. Elisa lo miró sorprendida al ver la canasta. Frunció el ceño, desconfiada. «No me gusta comer con gente», dijo ella, directa, con tono de defensa. Vicente sonrió de lado. «A mí tampoco, pero podemos comer en silencio. El silencio es bueno cuando no está vacío». Elisa dudó unos segundos, pero luego se sentó en el borde del banco de hierro. Él abrió la canasta, sirvió el té, y comieron lado a lado. No había música, ni palabras, solo el sonido de los pájaros y del viento entre los árboles. Y aún así, había allí una intimidad delicada, no construida a la fuerza, sino hecha de convivencia y de presencia. Fue entonces cuando él dijo algo inesperado. «¿Sabes cuál era la flor favorita de Clara?» Elisa lo miró, sorprendida. Vicente rara vez hablaba de su esposa. «La lavanda», continuó él. «Decía que su aroma calmaba los dolores que no tienen nombre». «A mí me gustan las margaritas», respondió ella, «porque parecen estar siempre sonriendo, aunque nadie las note». Él la miró con cuidado. «Como tú». Elisa bajó el rostro, desconcertada. «Yo no sonrío». «Aún no», respondió él, «pero yo lo vi, ayer, cuando estabas tocando el piano. Por un segundo, olvidaste estar triste». Ella guardó silencio, pero sus labios, sin darse cuenta, se curvaron en una sonrisa casi invisible, un trazo leve, frágil, pero real. Vicente sonrió también. «¿Ves?», ocurrió otra vez. Ella rió, una risa breve, casi contenida. «Eso es peligroso». «¿Qué cosa?» «Sonreír puede dar la impresión de que uno está bien. Y entonces, la gente deja de preguntar». Él bajó la mirada. «Tal vez sonreír no se trate de estar bien, tal vez sea solo un intervalo, un respiro. Un momento en que el dolor deja de gritar». El silencio se instaló de nuevo, pero ahora era otro tipo de silencio. Ya no el que lastima, sino el que acoge. ¿Qué escucha? ¿Qué permite? Esa tarde, Elisa volvió a tocar. Tocó una canción alegre que recordaba a la infancia. Vicente se quedó en el porche, ojos cerrados, sintiendo cada nota como si fuera un rayo de sol calentando la piel después de un invierno demasiado largo. Y por primera vez, pensó, ¿será que esto puede funcionar? No aún como amor, ni como reparación, sino como 2 mundos hechos pedazos intentando, de alguna forma, tocarse sin herirse. La casa ya no parecía tan fría. El jardín ya no era solo maleza, y en el pecho de ambos, algo comenzaba a crecer, como las flores, despacio, silenciosamente, y contra todo pronóstico. Las semanas avanzaban como hojas llevadas por el viento. Cada día traía algo nuevo. A veces un gesto, a veces un recuerdo, a veces solo un silencio más leve. Vicente y Elisa aún caminaban sobre cristales invisibles, pero ya no sangraban a cada paso. La presencia del uno en la vida del otro empezaba a tener sentido, un sentido extraño o incompleto, pero vivo. Una tarde lluviosa, mientras limpiaba el armario del cuarto que antes había pertenecido a la esposa de Vicente, Elisa encontró una pequeña caja de madera escondida bajo unas mantas viejas. Estaba cerrada con un candado pequeño, pero demasiado oxidado como para resistirse a un alambre improvisado. Dentro
Había decenas de cartas, todas dirigidas a Clara, pero ninguna había sido enviada. Eran cartas escritas por Vicente. Elisa las sostuvo con cuidado. Había algo sagrado allí, algo que merecía respeto. Leyó la primera, luego la segunda, y cuando se dio cuenta, ya había leído 10. Las palabras de Vicente eran simples, o casi rudas en su delicadeza. Pero en cada carta había amor, un amor desnudo, sin armaduras, sin máscaras. Escribía a Clara como quien suplica al tiempo que vuelva. Le contaba sobre los días sin ella, sobre la comida que ya no sabía preparar, sobre la ausencia de la risa, del perfume, de la mano sobre la suya. Y en una de ellas, escribió: si hubiera sabido que el silencio sería tan largo, habría dicho más, habría mirado más, habría bailado contigo incluso en los días en que solo quería dormir. Pero ahora, solo espero que el tiempo me lleve a donde estés, o que, de algún modo, regreses a mí, aunque sea en sueños. Elisa cerró los ojos, sintiendo el peso de ese dolor, un dolor antiguo, pero que aún respiraba. Esa noche, durante la cena, puso la caja sobre la mesa. Vicente se congeló al verla. Leí algunas, dijo ella, antes de que él preguntara. Lo siento, no fue mi intención invadir. Él permaneció en silencio durante un tiempo que pareció demasiado largo. Luego dijo: escribía cuando ya no soportaba el silencio. ¿Y por qué nunca las enviaste? Él respiró hondo. Porque ella ya estaba muerta. Elisa bajó la mirada. Aún así, sigues hablando con ella, aunque solo sea en el papel. Vicente la miró con atención. A veces, escribir es la única forma de seguir vivo. Elisa asintió. Yo también escribía, cuando era niña. ¿Sobre qué? Sobre huir. Escribía cartas para mí misma, como si fuera otra persona, diciéndome que todo iba a pasar. Vicente se recostó en la silla, y algo en su mirada cambió, y pasó. Ella sonrió a medias. Aún no, pero tal vez ahora estoy más cerca de creer que puede pasar. El silencio entre ellos ya no era vacío, era un puente, un camino. Esa noche, Elisa volvió a escribir, sentada en el porche, a la luz de un farol antiguo. Tomó un cuaderno y escribió la primera carta en años, no para Vicente, ni para su padre, ni para la Elisa herida de antes, sino para la mujer que intentaba formarse dentro de ella. Tú ya no eres la que fue vendida, tampoco eres la que está siendo salvada, eres la que está intentando, y solo por eso, ya vale la pena continuar. Cerró el cuaderno y sonrió para sí misma. Dentro de la casa, Vicente tocaba el piano, solo 2 notas, repetidas, desafinadas, inciertas, pero era un comienzo, y por primera vez, desde que todo comenzó, durmieron en paz, sin lágrimas, sin puertas cerradas, sin miedo, como si, entre las cartas y los silencios, el amor, o algo que se le parecía, estuviera intentando escribir su propia historia. Había cosas que nunca se decían entre Vicente y Elisa, palabras que rondaban los labios, pero retrocedían antes de hacerse sonido. Compartían el mismo techo, los mismos silencios, los mismos cafés calientes al inicio de las mañanas, pero también compartían el miedo a cruzar la línea, el miedo a confundir el cuidado con deseo, el miedo a convertir lo que estaban haciendo en algo sucio e imperdonable. Fue en una noche especialmente fría que eso se volvió visible. La luz del salón parpadeaba por culpa de la lluvia. Elisa leía el diario de Clara sentada en el sofá. Vicente acomodaba leña en la chimenea. El fuego iluminaba sus rostros con una intensidad suave, íntima. Los ojos de ella recorrían las palabras de la esposa fallecida con delicadeza, y Vicente, aún en silencio, sentía que algo se formaba allí, entre los dos, algo que no se decía, pero que, inevitablemente, crecía. Clara escribía como si siempre estuviera esperando algo, comentó Elisa. Ella esperaba un milagro, respondió Vicente, y llegó, no a tiempo. Elisa cerró el diario. Lo colocó sobre su regazo. La amabas mucho, más de lo que supe decir. El silencio que siguió fue distinto, tenso, casi palpable. Elisa lo miró fijamente. Él le sostuvo la mirada. No había deseo vulgar, pero sí tensión. Una tensión que nacía de la proximidad, de la confianza y de la herida compartida. Había, en esa mirada, una pregunta que ninguno se atrevía a hacer. ¿Estamos cruzando
un límite. Ella se levantó despacio, caminó hasta la ventana y observó la lluvia. No soy ella, me dijo, sin girarse. Lo sé, y tampoco soy una niña. También lo sé. Entonces, ¿por qué? ¿Me miras como si tuvieras miedo? Vicente se levantó. Se acercó hasta quedar a pocos pasos. Porque tengo miedo. De mí mismo. Elisa se dio la vuelta. Sus ojos no mostraban rabia. Estaban llenos. No soy una deuda que tienes que pagar. Y no quiero que sientas que me debes algo. Ella dio un paso hacia él. Y si te digo que, a veces, cuando me miras así, siento que puedo ser otra cosa. ¿Cómo qué? Ella dudó. Como alguien que puede ser amada, sin ser usada, sin ser descartada. Vicente respiró hondo. Estaba tan cerca que podía oír su respiración, pero entonces dio un paso atrás. Elisa, todavía es pronto. ¿Para qué? Para confundir cariño con necesidad. ¿Y si ya estoy confundida? Él desvió la mirada. Entonces necesitamos más tiempo. Ella asintió, pero había tristeza en su rostro. El tiempo es lo que nunca tuve. Elisa subió al cuarto. La puerta no fue cerrada con llave, pero tampoco quedó abierta. Vicente se sentó de nuevo en el sofá. Miró el fuego. Su corazón estaba dividido entre lo que era correcto y lo que era humano. Esa noche, ambos durmieron con los ojos abiertos. No había pasado nada. Ningún toque, ningún beso, ninguna entrega. Pero había un abismo, y ambos estaban al borde. La diferencia es que ahora ya lo sabían. Y una vez que se reconoce un abismo, es imposible fingir que no está allí. El invierno se acercaba despacio, anunciando su llegada con mañanas más grises y el olor húmedo de la tierra preparándose para dormir. Vicente ya cortaba leña para los meses fríos. Elisa cosía una manta nueva para el sofá de la sala, aunque no supiera coser bien, solo porque quería que algo en esa casa llevara sus marcas. Las rutinas se entrelazaban como las ramas del viejo roble del patio, separadas, pero unidas. La casa comenzaba a parecer viva, no alegre, no plena, pero despierta. Fue en una tarde templada, inusual para esa época del año, que todo tembló. Vicente estaba en el galpón, reparando una de las herramientas antiguas del arado. Cuando oyó a lo lejos los ladridos de los perros, se extrañó. Solo ladraban así ante desconocidos. Se limpió las manos con un trapo y caminó hacia el frente de la casa. Por el camino de tierra, una camioneta oxidada se acercaba, levantando polvo. Vicente reconoció el vehículo antes de ver el rostro del conductor. Era Armando, el padre de Elisa, el mismo hombre que, semanas antes, la había subastado como si fuera ganado. La misma mirada sucia, la misma barba descuidada, el mismo gesto arrogante de escupir al suelo antes de hablar. A Vicente se le revolvió el estómago. La camioneta se detuvo. Armando bajó con una sonrisa burlona en el rostro. «¿Qué lugar tan bonito encontraste para vivir, hija?» «Oh, hijo», al ver a Elisa en la veranda. Ella se quedó paralizada. El rostro perdió el color. La aguja cayó de su regazo. «¿Qué haces aquí?», susurró. Vicente se acercó despacio. «Ella no quiere verte. Vete». Armando lo ignoró. «Solo vine a ver cómo vive mi hija. Al fin y al cabo, la entregué con buena salud. Quiero asegurarme de que siga entera». Vicente dio un paso al frente. «Si no te vas de mi propiedad ahora mismo, te saco cargado». Armando rió, una risa ebria, venenosa. «Tranquilo, compadre, solo tengo curiosidad». Luego miró a Elisa. «¿Ya te llevó a la cama de la esposa muerta o todavía se hace el difícil?» Fue rápido. Vicente se lanzó sobre él con un golpe seco, directo al rostro. Armando cayó de espaldas al suelo, escupiendo sangre. «No vuelvas nunca más por aquí», dijo Vicente con la voz quebrada. «Nunca más». Armando se levantó despacio, escupiendo a un lado. «Te vas a arrepentir», murmuró. «Esa muchacha solo trae desgracia». «Ya lo verás». Subió a la camioneta y se marchó, dejando atrás el olor a alcohol y rencor. Vicente se volvió hacia Elisa. Ella temblaba, la mirada perdida, como si hubiese regresado a la infancia en un segundo. Él se acercó con cuidado. «No va a volver, te lo prometo». Ella no respondió, solo entró en la casa, subió las escaleras, cerró la puerta con llave, y se derrumbó. Esa noche, Vicente se quedó sentado afuera de su cuarto, con una manta sobre los hombros. No dijo nada, solo permaneció allí, como un escudo, como un faro. Horas después,
la puerta se abrió. Elisa salió, los ojos hinchados, la piel pálida. Se sentó en el suelo, a su lado, en silencio. «No tenías que haber hecho eso», dijo ella en un susurro. «Sí, tenía. Él es peligroso. Yo también lo soy. Cuando amo a alguien», ella lo miró, sorprendida. No esperaba oír eso, ni de él, ni de nadie. «¿Tú me amas?», preguntó, como quien prueba la firmeza de un puente antes de cruzarlo. Vicente no respondió, solo extendió la mano y sostuvo la de ella, firme, caliente, real. A veces, el amor no necesita palabras, basta con estar allí, incluso cuando todo intenta alejarlo, incluso cuando el pasado toca a la puerta. Y en ese toque silencioso, Elisa comprendió, ya no era la misma muchacha vendida en un establo, y Vicente ya no era el hombre que había dejado de vivir. Los días que siguieron a la visita de Armando fueron de sombras más largas y silencios más pesados. Elisa volvía a tener pesadillas. Vicente dormía poco, atento a cada ruido de la noche, como si esperara el sonido de un motor sucio regresando por el camino de tierra. Pero nada ocurrió, su padre no regresó, y, poco a poco, la vida en aquella casa retomó el ritmo lento y extraño de antes. Fue en una mañana gris que Elisa tomó una decisión silenciosa. Se había despertado antes de que saliera el sol. Bajó descalza, envuelta en un chal viejo, hasta la sala. La luz de la chimenea, aún encendida, teñía el ambiente de un tono anaranjado. Vicente dormía en el sofá, una almohada bajo la cabeza y el diario de Clara sobre el pecho. Elisa se acercó sin hacer ruido, tomó el diario con cuidado, y fue hasta la estantería. Abrió el último cajón, el mismo donde se guardaban cosas antiguas de la esposa, y allí, en el fondo, encontró lo que buscaba, el retrato grande de Clara. El marco aún brillaba, pero el vidrio estaba empañado. Observó aquel rostro durante largos minutos. Clara era bella, serena, sus ojos parecían saber algo que nadie más sabía, y tal vez realmente lo supieran. Elisa respiró hondo, tomó el retrato y salió al jardín. Allí, se arrodilló frente a la estatua del ángel de alas rotas. Encendió una pequeña fogata con ramitas secas, y sin dudar, colocó el retrato de Clara en las llamas. El fuego se alzó con un leve crujido, consumiendo la imagen poco a poco. No lo hizo por celos, ni por rabia, lo hizo por liberación. ¿Por qué? Estaba cansada de vivir a la sombra de una ausencia, porque estaba cansada de sentir que, en cualquier momento, sería reemplazada por un recuerdo, porque, por primera vez en la vida, quería ocupar un lugar que fuera verdaderamente suyo. Cuando el olor a madera quemada llegó a la veranda, Vicente despertó asustado, miró a su alrededor y vio la puerta entreabierta. Corrió afuera, y entonces la vio, Elisa, arrodillada, con la mirada fija en la fogata. Las cenizas del marco ya danzaban en el aire. «¿Qué estás haciendo?», gritó, acercándose, el rostro lleno de incredulidad. Ella se levantó con calma. «¿Ya no podía cargarla conmigo? ¿Quemaste el retrato de Clara?» «No, quemé el peso que ella dejó sobre mí». Vicente tragó en seco. Su enojo no era por apego al objeto, era por el coraje de ella, por aquello que, en el fondo, él mismo nunca fue capaz de hacer, dejar ir. «Ella no era tu enemiga, Elisa, lo sé, pero necesitaba hacer esto». «¿Para qué?». «Para poder verme a tu lado sin sentirme una sombra». Los dos quedaron en silencio. El fuego crepitaba bajo. Las llamas ya se apagaban. «¿Tú me ves?», preguntó ella. «¿O sigues atado a ella?». Vicente no respondió de inmediato. Caminó hasta la fogata, observó las brasas que quedaban, y entonces habló. «Clara fue el amor de mi vida. Lo sé, pero tú eres mi segunda oportunidad». Elisa cerró los ojos. Una lágrima cayó. «Solitaria, no quiero ser lo que quedó». «Y no lo eres», dijo él, acercándose. «Eres lo que llegó cuando todo ya parecía acabado. Eres quien me enseñó a respirar otra vez. No eres el reemplazo de nadie. Eres única, solo tú». Ella sonrió, no una sonrisa tímida ni amarga, una sonrisa completa. Por primera vez, se sintió elegida, no comprada, no acogida por lástima, sino vista, deseada, reconocida. Vicente extendió la mano. «¿Quieres quedarte?». Ella la sostuvo con firmeza. «Quiero. Si es por mí, es por ti. Entonces déjame intentarlo». Y allí, de pie en medio del jardín, entre el olor a humo y el cielo nublado, sellaron un nuevo acuerdo. Esta vez,
No con dinero, sino con verdad. El pasado aún existía, las heridas aún ardían, pero, por primera vez, el presente parecía posible, y el futuro podía escribirse con sus propias manos. La invitación llegó doblada, atada con un simple cordel, dejada en el umbral de la puerta junto a un ramo improvisado de flores del campo. Era de la vecina, doña Teresa, una de las pocas personas del pueblo que aún mantenía la costumbre de reunir a los vecinos para una verbena tradicional en la pequeña plaza central. Vicente leyó la nota en silencio. Elisa, que estaba tendiendo ropa en el cordel, notó el papel en sus manos. ¿Es una invitación?, preguntó, sin mucha curiosidad. Fiesta de San Miguel, respondió él. ¿Habrá música, comida, fogata? Ella hizo un leve gesto con la cabeza y volvió a doblar la sábana. Pero Vicente permaneció de pie, mirándola, como quien ensaya un pedido. ¿Te gustaría ir? Elisa se detuvo, respiró hondo. ¿Tú me llevarías? La pregunta parecía simple, pero cargaba una profundidad enorme. No era solo sobre ir a una fiesta, era sobre ser presentada al mundo de él como alguien que existía, que tenía nombre, que no necesitaba esconderse. Vicente asintió despacio. Sí, pero solo si tú quieres. Ella dudó. No recordaba la última vez que fue mirada con ojos que no fueran de juicio, pero algo dentro de ella decía que era hora, que necesitaba probarse a sí misma que ya no era la chica subastada en un granero. La noche de la fiesta, Elisa se puso un vestido celeste que había encontrado en el armario de Clara semanas antes, pero ahora cosido con sus propias manos, con una cinta nueva en la cintura. Recogió el cabello en un moño suelto y se pintó los labios por primera vez en mucho tiempo. Cuando bajó las escaleras, Vicente se detuvo. Sus ojos se demoraron en ella con una mezcla de sorpresa, ternura y un respeto silencioso. «Estás hermosa», dijo con la voz entrecortada. Ella sonrió. «Gracias por verme». Llegaron al pueblo cuando el cielo aún guardaba los últimos tonos violetas del atardecer. Las luces colgadas entre los árboles se mecían con la brisa suave, y el aroma de maíz asado y pasteles de maíz llenaba el aire. Las personas sonreían, bailaban y reían en voz alta. Pero cuando vieron a Vicente y Elisa llegar tomados de la mano, las miradas cambiaron. Había murmullos, sonrisas disimuladas. Algunas mujeres mayores fruncieron el ceño. Elisa lo sintió. Cada mirada era una cuchilla, un recuerdo del escándalo, de lo que decían de ella, de cómo había llegado hasta allí. Vicente lo notó, se detuvo, miró alrededor, y luego la condujo con suavidad hacia el centro de la plaza. ¿Bailas conmigo?, preguntó. Ella abrió los ojos con asombro. Yo, no sé, yo tampoco, pero podemos aprender. Y en medio de la multitud, al son de un forró suave tocado por un trío de acordeón, Vicente y Elisa comenzaron a bailar. Él la guiaba con dulzura, ella, con timidez, pero poco a poco, los cuerpos encontraron un ritmo, y las miradas empezaron a desvanecerse. Poco a poco, la gente volvió a reír, a conversar. Alguien ofreció ponche, otro elogió el vestido. Doña Teresa vino a abrazarlos y le susurró al oído a Elisa. «Menos mal que él te encontró, niña». Estaba muerto por dentro. En ese momento, algo cambió dentro de ella. Ya no necesitaba pedir ser aceptada, ya no necesitaba demostrar nada, ella era ella, y eso bastaba. Cuando regresaron a casa, ya entrada la noche, caminaron a pie bajo las estrellas. Vicente sostenía su mano con firmeza. «Hoy fuiste valiente. Tuve miedo, y aún así, fuiste. No quiero esconderme más, Vicente, y no lo harás, nunca más». Se detuvieron frente a la puerta. Elisa lo miró, seria. «¿Me prometes algo? Lo que sea». «¿Qué? Pase lo que pase. Nunca me devolverás». Los ojos de él se llenaron de lágrimas. «¿No estás en alquiler, Elisa? ¿Eres mi hogar ahora?» Ella apoyó la cabeza en su pecho, y por primera vez lloró, no de dolor, sino de alivio. Había sido comprada un día, pero ahora estaba siendo amada, y, tal vez, por primera vez, creía que lo merecía. La mañana siguiente nació con el canto tímido de los zorzales y una neblina suave cubriendo los campos como un velo. Elisa despertó más tarde de lo habitual, envuelta en un sueño raro y profundo, como si su alma, o después de tantas noches en vela, finalmente hubiera encontrado refugio. Vicente ya estaba en el patio,
reparando la cerca que había cedido con el último vendaval. Ella lo observó desde la ventana durante unos minutos, en silencio, antes de bajar a preparar el café. Sobre la mesa, encontró una nota garabateada con caligrafía torcida, dejada por él: «Hoy es día de pintura, prepárate con ropa vieja. Y coraje. V». Elisa sonrió. Poco después, estaban ambos en la sala, con rodillos y pinceles en mano, frente a la pared del pasillo que conducía a los cuartos. Era una pared vieja, con grietas y manchas de humedad. Clara había planeado pintarla algún día, pero nunca lo hizo. Vicente, desde entonces, la había dejado así, quizás por respeto, quizás por dolor. ¿Por qué ahora?, preguntó Elisa, con el pincel en mano. Porque esa pared nunca fue de ella, ni mía. Era solo una espera, y ya estoy cansado de esperar. ¿Y qué vamos a pintar? Vicente la miró a los ojos. Un nuevo comienzo. Las primeras pinceladas fueron silenciosas, cuidadosas. Eligieron un tono verde oliva, cálido y vivo, que recordaba las hojas del jardín al amanecer. Con el tiempo, las risas empezaron a brotar. Elisa manchó su nariz con pintura, y Vicente respondió con una salpicadura en el delantal de ella. Por primera vez, rieron fuerte, sin culpa, sin miedo. El sonido de la risa llenó la casa como una vieja canción olvidada en el tiempo. Después de algunas horas, con la pintura aún fresca, Elisa se detuvo frente al centro de la pared. Tomó un pincel más fino y, con letras pequeñas, escribió «M. Vicente». Se acercó, curioso. «¿Qué significa?». Ella dudó un instante. Luego dijo, con voz firme: «Elisa Martins». Él frunció el ceño, confundido. «Martins». Ella sonrió, tímida. «¿Tu apellido?». El aire se suspendió por un segundo. Vicente pareció perder el suelo por un instante. «Tú, ¿quieres mi nombre?». «No quiero que me lo regales. Quiero ganármelo». «¿Por qué?». «Porque tal vez, algún día, quiera ser tu esposa». Vicente sintió el pecho apretarse. Era mucho, muy rápido, y, al mismo tiempo, todo tenía sentido. Aquella niña de ojos heridos ahora estaba allí, pidiendo un lugar en el mundo, no por obligación, ni por deuda, sino por elección. ¿Estás segura de eso? Elisa respiró hondo. Nadie nunca escribió mi nombre en ningún lugar, ni en un cuaderno de escuela, ni en una pared de casa. Solo quiero pertenecer a un sitio que no me abandone. Vicente tocó la pared con los dedos. La pintura aún húmeda manchó su piel. Entonces vas a pertenecer aquí, conmigo, con esta casa, con este nombre. Todavía duele recordar cómo empezó todo, susurró ella, y dolerá por un tiempo. Pero ahora lo vamos a escribir diferente. Más tarde, Vicente trajo un pequeño cuadro antiguo, que había estado guardado en el desván. Era un marco simple, de madera cruda, donde colocó una hoja con el nombre Elisa Martins, escrito a mano, justo en el centro. Colocaron el cuadro sobre la puerta de la sala. Quedó allí, como un sello, como un renacimiento. Elisa lo miró durante un buen rato. No era un anillo, no era un certificado, pero era más que todo eso junto. Era el primer lugar donde su nombre tenía un hogar. Y, ese día, sin alardes, sin testigos, Elisa sintió que algo se acomodaba dentro de sí. Algo que decía: ya no eres propiedad de nadie. Ahora, eres historia. Tu propia historia. La noticia se esparció por el pequeño pueblo como las hojas que caen en otoño silenciosa, pero imposible de ignorar. Decían que Elisa ahora vivía con Vicente, que había escrito su nombre en la pared, que aparecía sonriendo en el porche con flores recién cortadas. Algunos lo llamaban amor, otros escándalo reempaquetado con un lazo bonito, pero no todos juzgaban. También estaban quienes veían en sus ojos algo que nunca antes habían visto, el brillo. Y fue por ese brillo que doña Cándida, la costurera más antigua del pueblo, llamó a la puerta de la hacienda una tarde de sábado, con su cinta métrica colgada del cuello, un cuadernito de anotaciones en la mano y unos ojos que parecían ver más allá de la piel. Vicente abrió la puerta, sorprendido. «Doña Cándida, ¿qué la trae por aquí?». «Vengo por la niña», interrumpió ella, y firme. «Necesito tomarle las medidas». «Mis medidas». Elisa apareció en la puerta, desconfiada. «Para un vestido», dijo, como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Toda mujer necesita un vestido que cuente su nueva historia. Ya no eres la misma que llegó aquí». Elisa, avergonzada,
Se sonrojó, pero yo no he encargado nada. ¿Y quién dijo que solo se cose cuando se pide? A veces la vida manda coser sin previo aviso. Ahora siéntate derecha y deja de encoger los hombros. Eres más alta de lo que crees. Vicente observaba desde lejos, con una sonrisa a medias en el rostro. Durante toda la tarde, doña Cándida midió, anotó, contó historias de sus tiempos de juventud y formuló preguntas que parecían inofensivas, pero iban al fondo del alma. ¿Y te gusta él?, preguntó mientras tomaba la medida de su cintura. Yo, Elisa dudó. Me gusta cómo me mira, como si no fuera algo que necesita corregirse, sino algo que ya está bien como es. Eso es amor, hija mía, pero no se lo digas todavía. El hombre necesita descubrirlo solo. Elisa rió, y doña Cándida le guiñó un ojo, cómplice. Al terminar, recogió sus libretas y se despidió con un beso en la frente de Elisa. La próxima semana te traigo el vestido, no quiero ver mala cara. Lo vas a usar el domingo, aunque sea solo para pasear por el patio. Será tu rito de paso. Toda mujer necesita uno. Elisa, emocionada, la acompañó hasta el camino. Y allí, antes de partir, la costurera le sostuvo las manos. Escucha, niña, no importa cómo comenzó todo, lo que importa es quién decides ser ahora. El mundo seguirá hablando, pero tú vas a seguir viviendo, y vas a ser feliz, ¿no? Sin el permiso de los demás. Esa noche, Elisa escribió otra carta para sí misma, en el cuaderno viejo de tapa roja que ahora dormía al lado del piano. Hoy, una anciana cosió algo más que un vestido, cosió mi nombre con valentía, cosió mi cuerpo con pertenencia, y cosió, por primera vez, la certeza de que puedo ser hermosa sin tener que agradar a nadie. Vicente, o al leer esa página, sin que ella supiera, lloró en silencio, no por la ausencia de Clara, sino por admiración, por la mujer que crecía ante sus ojos, por la fuerza que él nunca tuvo y que ahora aprendía a respetar. Y cuando llegó el domingo, también llegó el vestido, y con él, un nuevo capítulo, donde Elisa ya no sería solo recuerdo, ni sobreviviente, sino protagonista de su destino, y del amor que, contra todo y todos florecía. El domingo amaneció tranquilo, envuelto en una brisa cálida y ligera que movía las hojas como si el mismo tiempo hubiera decidido caminar más despacio ese día. Vicente se despertó temprano, como siempre, pero algo se sentía distinto. El aire parecía más suave, como si la casa respirara con expectativa. Elisa aún no había bajado. La tetera ya silbaba sobre la estufa de leña cuando Vicente escuchó pasos lentos viniendo del piso de arriba. Se volteó y, por un instante, dejó de respirar. Allí, detenida en el último peldaño de la escalera, estaba Elisa. El vestido azul marino, de tela liviana y caída perfecta, moldeaba su cuerpo con delicadeza. La falda giraba suavemente con cada paso, y los bordados en las mangas parecían contar una historia silenciosa, tejida con esmero y esperanza. El cabello recogido con una cinta del mismo color del vestido, y en el cuello, un collar sencillo con una piedrecita blanca, un regalo de Clara, olvidado por años, o ahora renacido en el pecho de otra mujer. Vicente no dijo nada, porque, en ese instante, no existían palabras suficientes. ¿Quedó bien?, preguntó ella, dudosa, como si aún no creyera en su propia belleza. Él asintió. Quedó como tú. Eso es bueno, es todo. Ella sonrió, tímida. Doña Cándida dijo que debía usar este vestido para marcar un nuevo tiempo, un tiempo en el que dejó de pedir permiso para existir. Entonces, Vicente le ofreció el brazo. ¿Qué tal si salimos por ahí a hacer que ese nuevo tiempo suceda? Elisa aceptó, y juntos, caminaron por el pueblo, de la mano, por primera vez, a plena luz del día, como una pareja que no le debe nada a nadie. Las calles estaban tranquilas, con niños jugando en las aceras y ancianas sentadas en los porches, bordando recuerdos y observando la vida ajena con ojos que ya lo han visto todo. Y, como era de esperarse, las miradas llegaron, algunas curiosas, otras condenatorias, pero también había algo nuevo, de admiración, porque allí iba una mujer que había sido vendida como objeto y ahora caminaba como reina de sí misma. Y a su lado, un hombre marcado por el duelo, que no la guiaba, sino que la acompañaba con un orgullo silencioso. Se detuvieron en la tiendita, en la panadería, en la venta de la esquina. Compraron pan, flores y un frasco de miel. Conversaron,
con doña Marisa, aceptaron café de don Antonio, y hasta escucharon un «hacen bonita pareja», susurrado por alguien que Elisa jamás había visto sonreír. Al caer la tarde, regresaron a casa. El vestido ya llevaba el perfume del mundo, y los pies de Elisa, cansados, estaban cubiertos de tierra, pero su sonrisa, su sonrisa. Vicente preparó un pastel de maíz. Elisa cortó 2 porciones y llevó una hasta la banca del jardín. Se sentaron lado a lado. Silencio, otra vez, pero ese silencio que abraza, no que separa. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo ella, mirando el cielo anaranjado. «Siempre, ¿tú crees que me estás amando?» «No lo creo, Elisa, lo sé con certeza». Ella no respondió con palabras, solo apoyó su cabeza en su hombro y se quedó allí, respirando despacio, permitiéndose creer. Allí, en ese domingo vestido de azul. ¿Entendió? El amor no necesita fuegos artificiales para anunciarse. A veces, llega con olor a pan caliente y el sonido del viento entre los árboles, con un vestido cosido por manos sabias y una mirada que dice, «Eres bienvenida, quédate». Y, por primera vez en su vida, Elisa no sintió miedo del futuro, porque ahora sabía, lo que comenzó como una venta cruel, se había transformado, contra todos los pronósticos, en algo profundamente humano, profundamente verdadero, y, quizás, o por primera vez, eterno. El jardín florecía como nunca antes. Las margaritas crecían alrededor de la estatua del ángel de alas rotas, ahora limpia y reluciente, con un lazo azul atado al cuello. Los girasoles se inclinaban enteros hacia el sol de la mañana, y las lavandas, plantadas con las semillas que Vicente había regalado al principio, ya exhalaban un perfume que llenaba el aire con suavidad. Era como si la tierra hubiera entendido el nuevo tiempo, como si, por fin, esa casa hubiera encontrado un pulso, vivo, tranquilo, lleno de raíces nuevas. Esa mañana, Elisa decidió plantar un árbol. «¿Estás segura?», preguntó Vicente, sosteniendo la azada. «Sí, quiero algo que crezca conmigo, que se quede aquí, incluso cuando yo me haya ido», respondió ella, con una firmeza que lo sorprendió. «¿Te irás?», preguntó él, con el corazón apretado por un miedo infantil. Ella sonrió. «Algún día, todos lo haremos, pero quiero dejar algo antes, una prueba de que existí, que esta casa no me borró, me transformó». Eligieron un rincón del patio donde el sol pegaba con fuerza. Elisa se arrodilló y empezó a cavar. Vicente permaneció a su lado, en silencio, observando cada gesto. El vestido azul ya estaba guardado, pero aún quedaban rastros de él en los ojos de ella. Había dignidad, había presencia. Plantar aquel arbolito de hipé morado no era solo un gesto simbólico. Era una ruptura con el pasado, con el abandono, con el dolor de haber sido tratada como algo desechable. Era la reafirmación de un futuro posible enraizado, libre. Ella tocaba la tierra con cuidado, como quien toca un vientre. Colocó la planta, la cubrió con tierra húmeda y luego la regó con un jarro de barro. «¿Sabes qué me va a recordar este árbol?», preguntó ella, aún arrodillada. «¿Qué cosa?». «Que fui mía antes de ser de cualquier hombre». «¿Qué?». «Aunque me vendieron, florecí». Vicente se agachó junto a ella, tomó un poco de tierra y la pasó suavemente por sus brazos, ensuciándose también. «Entonces quiero crecer con él». «¿Contigo? ¿Tú ya creciste?». «Vicente, no, yo sobreviví. Ahora eres tú quien me está enseñando a vivir». Sus miradas se encontraron. Por un instante, no hubo dolor, ni recuerdos amargos, ni voces del pueblo, ni retratos quemados. Solo 2 almas descubriendo que estaban hechas de la misma materia, resistencia. Ella pasó los dedos por el rostro de él, sin prisa. «No me toques, solo porque crees que es el momento». «No voy a tocarte». «¿Por qué no?». Él sonrió. «Porque ya me tocas todos los días. Cuando sonríes, cuando caminas por la casa con los pies descalzos, cuando hablas con las plantas, cuando me llamas por mi nombre y no por mi pasado». Elisa bajó la mirada, conmovida. «¿Todavía me das miedo? ¿Y tú me sanas? Eso es peligroso». «Puede ser, pero también puede ser el comienzo». Al final de la tarde, el hipé estaba firme. Elisa ató un retazo del vestido azul al tronco, como promesa. Vicente colocó a su lado una piedra con las iniciales E.M. grabadas con cuchillo. «¿Por qué no pusiste también tu nombre?», preguntó ella. «Porque este es tu lugar, y el tuyo, mi lugar».
es donde estés tú. Elisa apoyó la cabeza en su hombro. Entonces, quédate, nunca me he ido. Allí, frente al árbol recién plantado, entre el olor a tierra mojada y el silencio cómplice del atardecer, sellaron un nuevo pacto, no de palabras, sino de raíces, y las raíces nunca nacen por casualidad. La rutina en la hacienda seguía su compás calmo y silencioso, como una música instrumental que solo los dos sabían descifrar. Vicente, desde joven, siempre había tenido un talento olvidado para la pintura, enterrado bajo los escombros del trabajo en el campo y del dolor de la viudez, pero en los últimos días, algo despertaba en sus manos, una inquietud que pedía color, forma y expresión. Era Elisa, no solo lo que veía, sino lo que sentía cuando ella pasaba con el cabello suelto, cuando regaba el jardín tarareando alguna melodía inventada, cuando reía sola al leer alguna carta antigua escrita por ella misma. Ella no era una musa, era un terremoto silencioso, y Vicente sabía que necesitaba capturar eso antes de que el tiempo, una vez más, se lo llevara todo. Fue una mañana de lunes cuando montó el caballete en la galería trasera, desde donde se veía la copa del hipé recién plantado. Elisa lo observó con curiosidad. ¿Qué vas a pintar?, preguntó. ¿Un retrato? ¿De qué? De lo que no sé decir con palabras. Ella sonrió, pero no insistió. Durante 3 días, él se encerró en su mundo de lienzos, pinturas, silencio y recuerdos. Con cada pincelada, Vicente no solo pintaba, también se reconstruía. Era como, sí, mezclando los colores, estuviera reorganizando sus emociones, el duelo, el amor perdido, la culpa, el renacimiento. En el 4.º día, invitó a Elisa a ver. «Prometes que no te vas a reír», dijo, con una timidez inesperada. Ella asintió. El lienzo estaba cubierto por una tela blanca. Vicente la retiró con cuidado. Elisa contuvo la respiración. Allí estaba ella, sentada a la sombra del hipé, con los ojos cerrados, el vestido azul ondeando como si bailara con el viento. Al fondo, la casa, pero no como era ahora, como sería algún día, llena de flores en las ventanas, o ropa colorida en el tendedero, risas saliendo desde adentro. Lo que más la emocionó no fue la belleza del trazo, sino la forma en que él la veía, no como alguien marcada por el pasado, no como una mujer comprada, sino como presencia, como luz. Ella dio un paso atrás, con los ojos llenos de lágrimas. «Así es como me ves». «No, no, así es como me haces sentir». El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Era como si las palabras fueran inútiles ante tanto. «Quise pintar lo que Clara representaba para mí», continuó él, «pero nunca pude, porque ella era recuerdo. Tú eres ahora». Elisa se acercó y tocó el lienzo con los dedos. Luego lo miró. «¿Puedo pedirte algo? Lo que quieras. Píntame otra vez, la próxima vez, con los ojos abiertos». «¿Por qué?». «Porque ya no quiero esconderme de quién soy, ni de quién eres tú. Quiero mirar de frente». «¿Sin miedo?». Vicente asintió. «Entonces quédate cerca, para no olvidar ningún detalle». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Y si el tiempo borra todo esto algún día, lo pintamos otra vez, las veces que haga falta». Ella cerró los ojos, sonriendo, porque ahora, ella sabía, ya no era sombra, era color, era pincelada viva en un cuadro que nunca terminaría. Y el amor, era eso, un lienzo en constante creación, donde, incluso con errores, manchas y nuevos comienzos, las manos insisten en seguir pintando. Era el final de la tarde cuando Elisa encontró, en uno de los cajones olvidados del escritorio, un cuaderno de tapa dura con las páginas en blanco. El olor a papel nuevo mezclado con el polvo antiguo de la madera la hizo sonreír. Había algo simbólico allí, un libro aún no escrito, esperando por las palabras que solo ella podía entregar. Se sentó en la galería, con el cuaderno en el regazo y el cielo pintado en tonos dorados sobre su cabeza. Pensó durante unos minutos antes de escribir la primera línea, y entonces, con letras firmes, anotó «cuaderno de las primeras veces», y debajo comenzó a enumerar: «Primera vez que alguien me escuchó sin prisa. Primera vez que bailé sin miedo a ser observada. Primera vez que planté un árbol y sentí que mis raíces también estaban allí. Primera vez que usé un vestido, para mí, y no para agradar. Primera vez que alguien me pintó con ojos de reverencia. Primera vez que sentí que estaba en casa». Mientras escribía,
Elisa sentía que sanaba. Cada palabra era como coser una parte de su propia piel, antes desgarrada. Por tanto, abandono, rechazo o humillación. No escribía por vanidad, escribía por necesidad. Cuando terminó la página, notó que Vicente la observaba desde el marco de la puerta, recostado, con los brazos cruzados y una sonrisa discreta en el rostro. ¿Escribiendo secretos?, preguntó. Escribiendo comienzos, respondió ella. Puedo leer. Todavía no, pero te lo puedo mostrar algún día. Cuando tú escribas tu parte. Él frunció el ceño. Mi parte. El cuaderno también es tuyo. Al fin y al cabo, fue contigo que todas esas primeras veces ocurrieron. Vicente se acercó, tomó el cuaderno y hojeó las páginas en blanco. Y si no sé qué escribir, escribe con verdad. La verdad no necesita ser bonita, solo necesita ser sincera. Él se sentó a su lado y, con la pluma que Elisa le ofreció, escribió en letras grandes, torpes, pero firmes, de primera vez que un abrazo sanó más que cualquier palabra, y se lo devolvió, en silencio. Elisa leyó, luego apoyó la cabeza en su hombro, como hacía siempre que las palabras la emocionaban más de lo que podía demostrar. ¿Sabes? Solía pensar que solo tendría historias para contar cuando mi dolor terminara, murmuró, pero creo que algunas historias nacen precisamente del dolor que uno transforma. Vicente asintió con la cabeza. ¿Y cuando todo esto sea solo un recuerdo, qué quedará?, preguntó él. Este cuaderno, esta casa, este árbol, esta pared con mi nombre. ¿Y tú? Vicente le apretó la mano con fuerza. No soy muy bueno haciendo promesas. Entonces no prometas. Solo quédate. Estoy aquí, Elisa. Y si algún día vuelvo a caer, caigo contigo y me levanto a tu lado. Esa noche, el cuaderno quedó entre los dos en la cama, abierto, sobre la almohada, como si fuera una tercera presencia, un testigo. Y esa misma noche, Elisa escribió una línea más, primera vez que dormí en paz, sabiendo que alguien se quedaría. Soñó con un futuro hecho de cosas pequeñas, risas entre los tendederos, un pastel en el horno, pies descalzos corriendo sobre el suelo de madera, y un amor que no grita, pero que permanece, porque a veces, el amor más hermoso es el que se escribe despacio, sin punto final, solo comas y manos entrelazadas sobre cada página. El clima cambió de repente. El día, que había amanecido calmo, e incluso soleado, fue tomado por nubes oscuras que rasgaron el cielo con truenos amenazantes. El viento aullaba por las rendijas de la casa, haciendo que las ventanas golpearan como si alguien desde fuera pidiera entrar. Vicente miró el horizonte del campo con ojos antiguos, ojos de quien sabe leer el lenguaje de la tierra. Y lo que veía no era bueno. Va a ser fuerte, murmuró, tomando las cuerdas para amarrar los portones del corral. ¿Puedo ayudar?, preguntó Elisa, ya calzándose las botas de cuero. No, quédate dentro de la casa. Esta no es una lluvia cualquiera. Puede tumbar cosas, arrancar árboles. Es de esas que sacuden el alma. Pero Elisa ya no era la niña que llegó a esa casa con la mirada baja y los hombros encogidos. Insistió, y juntos corrieron por el terreno, recogieron a los animales, o cubrieron las ventanas con tablones, aseguraron los bidones de agua. Sus manos, firmes, sus ojos, atentos, eran un equipo, un solo cuerpo. La lluvia empezó como un susurro, pero pronto se volvió grito. El agua caía pesada, golpeando el tejado como si quisiera arrancar recuerdos. Y cuando el trueno más fuerte rasgó el cielo, la luz se fue. Elisa sujetó el brazo de Vicente. ¿Ya pasó?, preguntó con la voz entrecortada. Aún no, respondió él. Pero pasa, siempre pasa. Fueron a la cocina y encendieron velas. El fuego de la chimenea era la única luz cálida entre ellos. Toda la casa temblaba con los vientos que cortaban el campo como cuchillas. Afuera, el mundo parecía a punto de derrumbarse. Esto me recuerda la primera vez que escapé de casa, dijo ella, sentada en el suelo, abrazando sus rodillas. Escapaste. Tenía 12 años, escondí una manzana y 2 panes en el bolsillo del abrigo. Caminé 3 kilómetros, pero llovió. Así, como hoy, me escondí bajo un puente y dormí temblando, con miedo de morir. Vicente se sentó a su lado, los ojos humedecidos por la imagen. ¿Y qué pasó? Desperté con mi padre tirándome del brazo. Me dio una bofetada en la cara y dijo, no tienes a dónde ir, nunca lo tendrás.
Vicente cerró los ojos por un segundo, como si quisiera volver en el tiempo y proteger a aquella niña que dormía con hambre bajo un puente. Mintió, dijo. Ahora sí tienes. Ella lo miró. Incluso si todo se derrumba, incluso si la tormenta arranca este techo, el refugio no es la casa, Elisa, eres tú, somos nosotros. Ella respiró hondo. Por primera vez, ese sonido de lluvia no parecía amenaza, parecía música. ¿Todavía te doy miedo?, preguntó en un susurro. Sí. ¿Por qué? Vicente tomó su mano y la llevó hasta su pecho. Porque me haces sentir cosas que enterré junto con Clara, y ahora quieren vivir de nuevo. Ella no respondió, solo apoyó la cabeza en su regazo, escuchando el sonido del corazón. El ritmo estaba acelerado, pero constante, fuerte, humano. La tormenta duró hasta el amanecer. Cuando el cielo finalmente aclaró, ambos estaban en la galería, sentados juntos, observando los estragos del viento, una rama quebrada, la cerca caída, el tendedero en el suelo, pero también vieron el árbol que habían plantado en pie. Él, Ita había resistido, fuerte, firme, vivo. Nosotros también estamos así. No, dijo ella, señalando el árbol. ¿Cómo? Quebrados en algunos puntos, pero de pie. Vicente sostuvo su rostro entre las manos. Elisa, nunca hice promesas porque siempre tuve miedo de romperlas, pero ahora, si puedo prometerte algo. ¿Qué? ¿Qué? Pase lo que pase, seré tu refugio, incluso en las peores tormentas. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Y yo seré tu raíz, para recordarte que aún podemos florecer, incluso después del vendaval. Y entonces, en ese post-tormenta, entre los restos y los comienzos, sellaron lo que quizá fue el primer «te amo», dicho sin palabras, solo con la verdad, con el tacto, con la permanencia. El cielo estaba despejado esa mañana, de un azul suave sin nubes, y la brisa soplaba perezosa entre las hojas del hip. Elisa ya había regado el jardín y volvía a casa con las manos sucias de tierra y el corazón liviano. Vicente estaba en la galería, lijando un marco para el nuevo cuadro que pensaba pintar. Pasó el cartero. Me dijo, sin apartar los ojos de la madera, «Hay algo para ti». Ella frunció el ceño. «¿Para mí? ¿Quién escribiría?» Vicente le entregó el sobre con los bordes desgastados, el papel amarillento y la caligrafía temblorosa que ella reconoció de inmediato. Era de su padre. Elisa sintió el cuerpo estremecerse. Se quedó unos segundos mirando el sobre cerrado, como si llevara veneno, un fantasma, una cicatriz que se negaba a cerrarse. «¿Quieres abrirlo?», preguntó Vicente, con la mirada atenta. «Quiero, pero no ahora, no sola». Fueron a la mesa de la cocina. La luz del sol atravesaba la ventana, dibujando líneas doradas sobre el mantel de lino. Vicente guardó silencio, dejando que ella eligiera el momento justo. Elisa respiró hondo, rasgó el sobre con los dedos temblorosos y desplegó el papel. La letra era la misma de siempre, pero las palabras, no. «Elisa, sé que tal vez nunca leas esto, y si lo lees, que tal vez lo rompas antes del final. Me equivoqué. Me equivoqué más de lo que un hombre debería equivocarse, que traté como mercancía, porque así aprendí a lidiar con el mundo. Pero desde el día en que te fuiste, el silencio de la casa me desgarra por dentro. Soñé contigo el otro día. Estabas sonriendo, libre, vestida de azul. Desperté llorando. Nunca pensé que eso me pasaría a mí. Quisiera volver atrás. No puedo. Quisiera pedir perdón. No sé si lo merezco, pero escribo para que sepas. Tú venciste, aún sin mí, o quizás, por eso mismo, si algún día quieres volver, no por mí, sino para recoger tu historia, la puerta estará abierta, y si nunca quieres, lo entenderé, papá. Elisa terminó de leer en silencio. Las manos reposaban sobre el papel, los ojos fijos en algo que Vicente no podía ver. Él escribió esto, murmuró. «¿De verdad? Parece que sí», dijo Vicente, con suavidad. «No sé qué sentir». «No tienes que saberlo ahora». Ella se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó mirando el cielo. Las palabras de su padre la golpeaban como viento frío, no exactamente dolor, sino memoria, como alguien tocando una cicatriz ya cerrada. «¿Vas a responderle?», preguntó él, con delicadeza. «¿Algún día?», respondió ella, «pero no con palabras, le responderé con lo que soy ahora». «¿Y qué eres ahora?». Ella se volvió hacia él. Había luz en sus ojos,
Soy lo opuesto a lo que él decía que sería. Soy una mujer, soy una historia, soy un jardín que no dejó de florecer, aunque fue pisoteado. Vicente se acercó. Eres mi elección, todos los días, incluso cuando la vida intenta borrarte. Ella lo abrazó, fuerte, como quien necesita sentir que está viva, que está a salvo, que ahora nadie puede volver a venderla, ni arrebatársela a sí misma. Él me mató un poco, pero tú me devolviste. Esa tarde, Elisa tomó el sobre y lo enterró a los pies de Lip, no como quien esconde, sino como quien devuelve a la tierra lo que ya no quiere cargar sobre los hombros. Vicente, tomándole la mano, dijo, que esto sea semilla de perdón, aunque nunca brote, aunque nunca florezca. Elisa asintió. Algunas semillas solo sirven para recordarnos quiénes somos cuando decidimos no ser más lo que nos hicieron. Y entonces, allí, frente al pasado transformado en raíz, ella eligió de nuevo seguir, vivir, amar. La vida en la hacienda seguía con su sencillez cíclica. Los días comenzaban con el aroma del café recién hecho, las mañanas eran tomadas por el sonido de las herramientas en el corral y las tardes por el piano que ahora despertaba con frecuencia bajo los dedos de Elisa. La ropa colgada en el tendedero danzaba con el viento, los animales andaban sueltos y hasta las gallinas parecían más tranquilas, pero había algo en el aire, una sensación de que algo estaba por suceder, algo que Vicente venía planeando en silencio. Fue un viernes cuando bajó al viejo galpón en el fondo de la propiedad. En su infancia, ese espacio había sido el taller de su padre. Olor a grasa, madera, hierro caliente. Vicente no entraba allí. Hacía años, pero ahora, movido por algo más fuerte que el miedo a los recuerdos, encendió la luz y sacó la vieja fragua del armario. Pasó horas solo, moldeando, golpeando, ajustando. No era orfebre, no sabía nada sobre anillos, pero sabía lo que significaba construir con las propias manos. Y, en ese caso, quería que lo que entregaría a Elisa llevara un pedazo de su historia, de su dolor y, sobre todo, del amor que ahora sentía por ella con fuerza y serenidad. Al final del día, con los dedos marcados por el calor del hierro, sostenía en su palma un pequeño anillo de tono oscuro, simple, levemente irregular, pero único. Como ella, el sábado, le invitó a Elisa a un picnic bajo el hip, y tanta formalidad, bromeó ella, si ya cenamos juntos todas las noches. Hoy no es cena, es declaración. Ella sonrió, tomó la cesta y lo siguió hasta la sombra del árbol que habían plantado juntos meses atrás. La hierba estaba alta y suave. Vicente extendió el mantel, arregló los panes, las frutas, el té, pero parecía nervioso. ¿Pasó algo?, preguntó ella, mirándolo. Sí, dijo él. ¿Pasaste tú? Elisa frunció el ceño, intentando descifrar esas palabras. Vicente sacó el anillo del bolsillo, aún tibio por el sol que lo había tocado. Pensé en comprar un anillo bonito, de oro, con piedra, como los de la ciudad, pero todo eso siempre me pareció pequeño comparado con lo que tú representas. Así que hice este. Ella llevó la mano a la boca. Los ojos ya brillaban con lágrimas. Es de hierro, rústico, un poco torcido, hecho a mano, como nosotros, lleno de fallas, pero firme, fuerte y verdadero. Él tomó su mano con ternura. Elisa Martins, ¿aceptas vivir a mi lado sin manual, sin moldes, sin promesas que no pueda cumplir? ¿Aceptas elegirme cada día, incluso cuando esté cansado o con miedo? ¿Aceptas hacer de esta casa nuestro nido, aunque el mundo allá afuera siga dudando de nosotros? Ella no respondió de inmediato. Miró el anillo, miró las manos de él, marcadas, y luego se miró a sí misma, a la mujer que era ahora, a la fuerza que había construido, a todo lo que ya había enfrentado y vencido. Acepto tu amor imperfecto, acepto tu historia tal como vino, acepto este anillo, porque tiene más alma que cualquier diamante. Él deslizó el anillo en su dedo, quedó justo, natural, como si siempre hubiese estado allí. ¿Ahora soy tu esposa?, preguntó ella, sonriendo. Siempre lo fuiste, desde el día en que plantaste coraje en mi patio. Se abrazaron, allí, entre la sombra del hip y el silencio que lo envolvía todo. No hubo fiesta, ni invitados, o ni vestido blanco, no hubo velo, ni altar, o ni firmas. Pero hubo verdad, hubo elección, hubo dos corazones decidiendo, juntos,
continuar escribiendo una historia que el destino intentó borrar antes de comenzar, y a veces, eso, es todo lo que el amor necesita para ser eterno. Las noticias en el pueblo corrían como viento entre los maizales, y esa semana, todas las conversaciones en los mercados, en las panaderías, en los porches al atardecer, giraban en torno a una sola cosa. Elisa se había casado, no oficialmente, no en la iglesia, no como dictan las reglas, pero casada, con un anillo de hierro en el dedo y unos ojos que ya no se bajaban al cruzarse con los de nadie. Era imposible ignorarlo. La muchacha que había sido subastada, despreciada, escondida como vergüenza, y vergüenza de otros, ahora caminaba por el centro del pueblo con vestido limpio, el cabello recogido con una cinta y el rostro tranquilo como un campo después de la lluvia. Vicente estaba a su lado, como siempre, no delante, no detrás, a su lado, orgulloso, silencioso, firme. «Cambió», murmuró una señora a su amiga al verla pasar. «No», corrigió la otra. «Apareció. Ahora estamos viendo quién fue siempre». Doña Cándida, la costurera, fue la primera en abrazarla. «Supe del anillo», dijo con los ojos brillando, «y me alegra que haya sido de hierro». «¿Por qué?», preguntó Elisa. «Porque el hierro no se rompe fácil. Se dobla, se adapta, pero no se rompe». Ese mismo día, el señor de la tienda de Marcos, que alguna vez vio a Elisa con desconfianza, la saludó con respeto. El panadero le ofreció pan sin cobrar. Los niños sonreían al verla pasar, pero no eran solo las miradas de los demás las que habían cambiado, era la forma en que Elisa se miraba a sí misma. Eso fue lo que más llamó la atención. Era la manera en que cargaba los hombros rectos, cómo mantenía la cabeza erguida, cómo sonreía sin pedir perdón, como si hubiese entendido, por fin, que el amor que había recibido no era un favor ni un premio, era merecido. En la placita del pueblo había un fotógrafo ambulante, viejo conocido de todos, con su cámara de madera y trípode de hierro. Se acercó a ellos mientras estaban sentados en un banco. «¿Puedo tomarles un retrato?», preguntó, «sin costo, por la belleza que ustedes cargan». Vicente dudó. Elisa asintió con una sonrisa. «Vamos a hacerlo». «Sí, pero no quiero pose». «Entonces, ¿cómo?», preguntó él, ajustando el enfoque. «Quiero que nos fotografíe así, tomados de la mano, mirando el hip de la plaza». «Pero ni siquiera sale en la foto». «No tiene que salir. Lo que importa es lo que estamos mirando juntos». Y así fue. El clic sucedió en el instante exacto en que Vicente apretó su mano y Elisa apoyó suavemente la cabeza en su hombro. La imagen fue revelada horas después, en blanco y negro, sin sonrisas exageradas, sin maquillaje, sin ángulos calculados, pero con verdad. El retrato quedó expuesto en la vitrina del fotógrafo por semanas, y, con cada persona que pasaba por allí, algo dentro de ellas se callaba, porque no había forma de negarlo. Allí había un amor que lo había vencido todo, el juicio, el miedo, la vergüenza, el dolor, el origen, un amor que no se arrodilló ante el pasado, sino que se alzó con él a cuestas, y aún así, floreció. De vuelta en la hacienda, esa noche, Elisa colgó una copia de la foto en la sala, sobre el piano. Vicente la miró, emocionado. «Ahora tenemos nuestro retrato». «Sí, pero lo más hermoso es que no muestra todo. Solo quien vive con el corazón abierto sabe lo que hay allí». Y entonces, bajo la imagen de la pareja que nadie creía que existiría, escribieron juntos una frase: «Aquí vive un amor improbable, pero real, resistente y libre». Y el pueblo, por fin, dejó de hablar, porque ya no había nada más que decir, salvo, ellos vencieron. El tiempo, incluso en las historias más dulces, siempre encuentra una manera de poner a prueba lo que parecía perfecto. Fue un martes cualquiera, el cielo nublado, la tetera en el fogón y la radio antigua tocando un vals descompasado. Vicente había pasado el día tenso, de mal humor. Una de las vacas se había enfermado, el techo del galpón amenazaba con caerse, y el dinero de la cosecha aún no había llegado. Elisa, por su parte, llevaba una inquietud en el pecho, una especie de presentimiento mudo, de esos que uno siente sin saber de dónde vienen. Estaba más sensible, tal vez por el cansancio, tal vez por los recuerdos que aún insistían en visitarla en la madrugada. El motivo de la pelea fue pequeño, insignificante, incluso, pero lo que dolió no fue el motivo, fue el tono. «¿Podrías?»,
haberme esperado para decidir eso, dijo Vicente, al ver que Elisa había aceptado, por impulso, coser nuevas cortinas para la escuela del pueblo. Era solo un favor. No pensé que necesitara permiso, respondió ella, sintiendo cómo le ardían las mejillas. No se trata de permiso, Elisa, se trata de compartir las decisiones. Ahora vivimos juntos, y desde cuándo vivir juntos significa que tengo que consultarte todo. El silencio cayó como una piedra entre ellos. Vicente respiró hondo, pero no respondió. Elisa, molesta por su frialdad, empujó la silla y salió al jardín. El suelo aún estaba húmedo por la lluvia ligera de la mañana. Las hojas goteaban y el cielo amenazaba con llorar. Se sentó cerca de Lip, abrazó sus rodillas y se quedó allí, sola, pero no en silencio. Por dentro, todo gritaba. El dolor no era solo por la discusión, era por un miedo antiguo que volvía a susurrar. ¿Será que todo esto es demasiado frágil? Dentro de la casa, Vicente iba de un lado a otro, con las manos en la cintura, rumiando sus propias palabras. Se sentía culpable, pero demasiado orgulloso como para dar marcha atrás tan rápido, hasta que vio el cuaderno rojo de Elisa abierto sobre la mesa, y sus ojos se posaron en la página escrita días atrás. Primera vez que sentí que mi voz importa. Se sentó, y allí, frente a esa frase, todo en él se desmoronó. No se trataba de cortinas, se trataba de libertad, de identidad, del miedo inconsciente a perder lo que había encontrado. Tomó una pluma y en la página siguiente, escribió con su letra temblorosa: primera vez que entendí que amar es aprender a callar en el momento justo, que no se trata de gritarlo. ¿Qué pienso?, sino de escuchar lo que tú sientes. Luego, salió de la casa con pasos lentos. Encontró a Elisa aún sentada en el jardín, con la mirada perdida en el tronco del árbol. «Perdóname», dijo, con voz baja. Ella no respondió de inmediato. «A veces, parece que aún me ves como una visita, como si tuvieras miedo de dejarme ocupar espacio. ¿No es eso?». Se sentó a su lado. «Es que esperé tanto este lugar de paz, que me da miedo que algo lo cambie. Yo también tengo miedo. Miedo de ser tragada otra vez, de volver a callarme solo para agradar». Vicente tomó su mano. «No tienes que callarte, ni pedir permiso para existir. Esta casa es tuya, esta vida es tuya, solo quiero caminar contigo, incluso cuando tropecemos». Ella lo miró. «¿Amar es eso?». «No». «¿Qué?». «Tropezar sin soltar la mano». Él sonrió. «¿Y prometer qué? Si peleamos, será para continuar». Ella asintió. «¿Prometes que nunca te irás a dormir sin antes decirme dónde te dolió?». «Lo prometo». La lluvia comenzó a caer, suave, ligera. Corrieron juntos hasta el porche, riendo como dos niños que se redescubren después de un susto. Dentro de la casa, colgaron la nueva página del cuaderno en la pared, justo al lado del retrato de la plaza, porque a veces, el amor más fuerte es aquel que sabe pedir perdón, que entiende que no es perfecto, pero es completo, y que, incluso entre fallas, sigue eligiendo quedarse. La invitación llegó de manos de doña Cándida, con ese modo suyo, decidido, de quien nunca necesita repetir una frase para ser escuchada. «Habrá una merienda en la casa de la iglesia, solo mujeres, conversa, y pastel de maíz, risas, y, escucha, tienes que ir», dijo, colocando el billete doblado en las manos de Elisa, como quien entrega un secreto. Elisa dudó. «No sé si me sentiré cómoda». «Justamente por eso debes ir. A veces, la incomodidad es señal de que estamos cruzando el puente correcto». El domingo por la tarde, Elisa se puso el mismo vestido azul que doña Cándida le había ayudado a coser meses atrás. Vicente la observaba arreglarse el cabello frente al espejo y sonreía, con un brillo discreto en los ojos de quien sabía que ese día sería más importante de lo que ella misma imaginaba. «Estarás hermosa, pero serás aún más fuerte», le dijo, mientras le entregaba una pequeña flor para adornar el cabello. El camino hacia la iglesia fue silencioso. Su corazón latía con fuerza, como si cada paso también resonara en el pasado, ese que aún susurraba inseguridades, en miedos, memorias de ser mirada como algo menos. Pero al llegar, todo cambió. Doña Cándida abrió la puerta con una sonrisa cálida. Había un círculo de sillas dispuestas en el patio, entre helechos y tazas de porcelana manchadas por el tiempo.
Estaban allí las demás mujeres del pueblo, algunas que habían cuchicheado cuando Elisa pasó por primera vez con Vicente, otras que ahora la miraban con un respeto tímido. En el centro del círculo, un lugar vacío la esperaba. Se sentó. La tarde comenzó con historias sencillas, recuerdos de infancia, partos difíciles, recetas de familia, pérdidas, risas de nostalgia. Poco a poco, la conversación se profundizó, y entonces, en un momento de pausa, alguien preguntó: ¿Y tú, Elisa, cómo encontraste tu fuerza? Todas las miradas se volvieron hacia ella. Por un instante, quiso huir, pero el silencio no exigía. Acariciaba. No la encontré. Comenzó, con voz firme. La construí, con rabia, con dolor, y después, con amor. Primero, tuve que salvarme de quienes me decían que no valía nada. Después, tuve que convencerme de que eso no era verdad. Y por último, aprendí a mirarme con los ojos de quien me eligió. Y, por primera vez, vi algo bello allí. Las mujeres guardaron silencio, algunas conmovidas, otras con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y perdonaste?, preguntó una de ellas. Elisa respiró profundo. Aún no, pero cada vez que cuido mi jardín, le abrazo a mi esposo, le escribo en mi cuaderno. Me estoy diciendo a mí misma: sobreviví, y eso, tal vez, sea el inicio del perdón. Doña Cándida sonrió, tocándole el hombro. ¿Te has convertido en espejo, niña? ¿Espejo? Sí, de aquellas que aún creen que no pueden, que no merecen, que están atrapadas. Elisa sintió algo estremecer en el pecho. No era dolor, era reconocimiento. Al final de la tarde, cuando se sirvió el té y se cortaron los pasteles, una mujer se le acercó, Mariana, una joven callada que rara vez hablaba con alguien. ¿Puedes enseñarme a escribir como tú escribes?, preguntó, tímida. Elisa tomó su mano. ¿Puedo? Pero, antes, necesitas escribir para ti misma. Como quien se escucha por primera vez. Esa noche, al regresar a casa, Vicente la esperaba con el portón abierto y los ojos suaves. ¿Cómo fue? Ella se lanzó en sus brazos y susurró: ya no soy solo alguien que sobrevivió, Vicente. Hoy fui faro. Y él lo entendió, porque cuando una mujer herida se cura y comparte su verdad, no solo cambia su propia historia, enciende caminos para otras que aún caminan en la oscuridad. Y eso es amor multiplicado. Era principios de septiembre, cuando el padre del pueblo anunció que la fiesta de San Miguel de ese año tendría algo diferente. Además de los dulces tradicionales, del baile y de los puestos con golosinas, habría una presentación musical abierta, un momento artístico para que cualquier vecino pudiera mostrar un talento, un recuerdo, un acto de valentía. Elisa escuchó el anuncio en la feria de la plaza mientras elegía tomates junto a doña Cándida. En ese momento, su mano se congeló sobre la cesta. ¿Vas a tocar?, dijo la costurera, sin rodeos. ¿Qué?, respondió Elisa, como si no hubiera escuchado. Bien, el piano, ese que despertaste, ese que haces cantar todas las tardes en la hacienda. ¿Vas a llevarlo a la plaza? No, yo no podría. Claro que sí, y lo harás, porque ya no se trata solo de ti, se trata de todas las que no pudieron, de todas las que aún están atrapadas. Eres la mujer que volvió a escribir. Ahora necesitas tocar, para que te escuchen, incluso las que no tienen voz. La idea martilló dentro de Elisa durante días. Al principio, parecía imposible. Se imaginaba en medio de la plaza, con la gente susurrando, murmurando, señalándola. La niña vendida, la esposa del viudo, la casi esposa de un escándalo que se negaba a morir. Pero luego, comenzó a imaginarse tocando, y ya nadie hablaba, solo las notas, solo el viento, solo la memoria. Entonces, decidió, el sábado de la fiesta, Vicente y dos vecinos ayudaron a llevar el piano desde la casa hasta el kiosco de la plaza. Era pesado, antiguo, pero aún imponente. Los niños corrían alrededor, curiosos. Las señoras colocaban manteles sobre las mesas. Los hombres montaban las luces y el equipo de sonido improvisado. Elisa llegó con el vestido blanco y liviano que había cosido junto a doña Cándida en las tardes después del té. Iba sencilla, pero hermosa. Un broche de lavanda en el pecho y el cabello recogido con una cinta color vino. Cuando subió al kiosco, el silencio fue inmediato, como si hasta los grillos supieran que había algo más importante que escuchar. Se sentó, respiró hondo, y empezó a tocar.
La música era suya, una melodía que había nacido entre noches en vela, cartas no enviadas, lágrimas guardadas en la almohada y sonrisas discretas recogidas como flores en un campo de batalla. No era perfecta. Había notas que vacilaban, uno que otro temblor en los dedos, pero había verdad, había alma, y cuando terminó, el silencio permaneció, hasta que un niño comenzó a aplaudir, y otro, y pronto, toda la plaza aplaudía de pie. Elisa permaneció allí, sentada, mirando a la multitud. No sonrió con los labios, pero sí con los ojos, porque en ese momento, sabía, ya no era la mujer que se escondía, era la que se levantaba. Vicente fue hasta ella, subió al kiosco, se arrodilló a su lado, y tomó su mano. No necesitas palabras, eres la canción. Yo fui el dolor, y ahora eres sanación. Fui el silencio, y ahora eres poesía. Esa noche, nadie se atrevió a hablar mal, porque incluso los que alguna vez señalaron, ahora estaban con la cabeza baja, tocados por algo que no sabían nombrar, pero que habían sentido en el pecho. De regreso a casa, Elisa escribió en su cuaderno: primera vez que el mundo me escuchó sin interrumpir. Primera vez que mi pasado no gritó más fuerte que mi arte. Primera vez que toqué, y no lloré, porque esta vez no estaba sola. Yo era la música, y él era mi letra, y durmió con los dedos aún marcados por las teclas, pero el corazón, liviano como un acorde sostenido al final de una canción, que aún resonaría por mucho tiempo. El tiempo, que antes parecía caminar con pasos inciertos, ahora se deslizaba suavemente por los días. Elisa y Vicente vivían entre tareas del campo, risas discretas, notas pegadas en la nevera con frases como «Te espero en el jardín» o «El café de hoy sabe a abrazo». La rutina, lejos de ser monótona, era poesía escondida en las cosas más simples, pero había un silencio entre ellos, no un silencio doloroso. Era una especie de espera, algo que se dejaba sentir en la mirada de doña Cándida, en los susurros del pueblo, en las sonrisas curiosas de las vecinas que decían con los ojos lo que no se atrevían a decir con palabras, y el matrimonio oficial. Va a suceder. Elisa nunca tocó el tema. El anillo de hierro en su dedo era más valioso que cualquier alianza de oro. Vicente tampoco preguntaba. Era como si ambos estuvieran en un pacto de amor que no necesitaba sellos públicos. Pero había un detalle. Vicente quería más, no porque dudara de ella, sino porque soñaba con llamarla esposa ante el mundo. Soñaba con verla vestida de blanco, aunque fuera solo en el patio, aunque fueran solo flores recogidas por ellos mismos. Quería que su nombre estuviera en el papel, quería que su apellido fuera el mismo, no por posesión, por pertenencia. Y entonces lo preparó. Nada grandioso, nada demasiado planeado, solo verdadero. En la tarde del domingo, Vicente la invitó a caminar hasta la cima de la colina detrás de la hacienda, el mismo lugar donde, años atrás, solía ir cuando sentía que no podía seguir viviendo sin Clara. Ahora subía ese camino. Por otro motivo, para decirse a una nueva vida. Elisa subió con él. Curiosa, al llegar a la cima, encontró un pequeño altar improvisado, un paño blanco extendido en el suelo, algunas margaritas y lavandas alrededor, y, sentado en un banquito, el padre Antonio, el viejo cura del pueblo, con su Biblia gastada y una sonrisa de quien sabe guardar secretos. Ella se detuvo. El corazón se le disparó. ¿Qué es esto?, preguntó, sin aliento. Vicente tomó sus manos. Nunca te pedí oficialmente que fueras mi esposa, pero siempre lo has sido. Aún así, quiero pedirte, no para reforzar lo que sentimos, sino para honrar lo que hemos vivido. Elisa miró alrededor. Estaban solo ellos, el cura, las flores, el cielo inmenso arriba. No tengo vestido de novia, susurró, tocando su ropa sencilla, y yo no tengo traje, pero tengo una vida para darte, con errores, con cansancio, pero con verdad. Ella lloró, un llanto sereno, de aceptación. Entonces, sí, el padre Antonio, con voz ronca y tierna, celebró una breve ceremonia. Las palabras eran simples: amor, compañerismo, perdón, libertad. Vicente prometió ser refugio, Elisa prometió ser raíz, y ahora pueden besarse, dijo el padre, con una sonrisa en los ojos. Se miraron, tímidos, como si fuera el primer día, y el beso ocurrió, sin público, sin aplausos.
pero con un cielo entero como testigo. Al bajar de la colina, Elisa sostenía con fuerza la mano de Vicente. Sabes que el mundo allá afuera aún va a juzgar, ¿verdad? Que juzgue. Ahora ya no tenemos que escondernos, nunca tuvimos que hacerlo. Pero, ahora, somos uno, con papel, con bendición, con todo. Ella sonrió. No, ahora somos más, somos lo que sobrevivió a la venta, al dolor, a la duda. Y aún así, eligió amar. Esa noche, escribieron en el cuaderno de las primeras veces, primera vez que el mundo nos llamó esposo y esposa, primera vez que el amor susurró tan alto que hasta el cielo lo escuchó, y durmieron lado a lado, con los cuerpos entrelazados y el alma, finalmente en paz, porque el amor, cuando es verdadero, no necesita testigos, pero cuando decide ser promesa, merece ser celebrado hasta por las estrellas. El primer domingo, como marido y mujer, amaneció con el olor del pan casero que Elisa había puesto en el horno antes de que saliera el sol. Vicente aún dormía, envuelto en la manta ligera, con el rostro sereno de quien, por primera vez en muchos años, había soñado sin dolor. Elisa lo observaba en silencio, sentada al borde de la cama, con el cabello recogido al descuido y las manos sobre el regazo. Sonreía, y ni siquiera lo notaba. Todo estaba igual, pero todo estaba diferente. El fregadero seguía lleno de platos. El gallinero aún necesitaba reparaciones. La radio todavía chispeaba al intentar sintonizar alguna estación, pero había una música secreta en todo, como si hasta el viento supiera que, a partir de ese día, esa casa no era solo refugio, era altar. Vicente despertó con el olor del pan y el sonido del piano. Elisa tocaba bajito, los dedos deslizándose sobre las teclas con la suavidad de quien agradece sin palabras. Él se acercó por detrás y la abrazó despacio. Entonces así empieza la vida de casados. Ella sonrió, sin dejar de tocar, con pan caliente y música. ¿Esperabas fuegos artificiales? No, solo esto, exactamente, esto. La paz de verte aquí. Desayunaron juntos en la terraza, con los pies descalzos, compartiendo su taza favorita. El mundo parecía pequeño ahí, y al mismo tiempo, suficiente. Los pájaros cantaban como si hubieran ensayado por días, y el IP se movía suavemente con el viento. Vicente tomó el cuaderno rojo y pasó las páginas despacio, como quien hojea su propia historia de amor. ¿Aún queda espacio?, preguntó. Siempre, respondió Elisa, siempre que sea para escribir de verdad. Y él escribió: primer domingo como tú mitad. Y ya entendí que amar es esto: lavar los platos juntos, arreglar lo que se rompe, reír en medio de la tarea, dormir abrazados en el sofá. El milagro está en las migas, y tú eres el milagro completo. Más tarde, salieron a caminar por los campos, encontraron a doña Cándida en el camino, con una bolsa de panecillos de queso recién horneados. Ella los observó desde lejos, los rostros pegados uno al otro, y detuvo el paso solo para verlos pasar. Ellos vencieron, susurró para sí misma, y ni siquiera hizo falta una guerra, solo el valor de continuar. Al volver a casa, Elisa se detuvo de repente en medio del sendero. El viento sopló fuerte, levantando el borde de su vestido. ¿Qué pasa?, preguntó Vicente. Ella miró hacia el horizonte, luego a él. A veces me pregunto si todo esto es real. Él se acercó. Yo también me lo pregunto. ¿Y si es solo un sueño? Entonces durmamos juntos todos los días, para nunca despertar. Rieron y siguieron caminando, porque ahora ya no había más fantasmas, ni preguntas sin respuesta, ni ausencias que dolieran. Solo lo que había, presente, completo. Al final del día, antes de apagar la luz, Elisa escribió sola, con el bolígrafo azul, que Vicente había dejado sobre la mesita de noche. Primera vez que me sentí mujer sin tener que defenderme. Primera vez que no pedí perdón por ser feliz. Primera vez que el amor no me exigió, solo me recibió, y durmió, con el cuerpo cansado, y el alma en descanso. Porque el amor verdadero no empieza con grandes promesas, empieza con el pan recién hecho, con la música bajita, con el silencio compartido, y con la certeza de que, al fin, se ha llegado a casa. La noticia corrió por la aldea en susurros desconfiados. Una adolescente había huido de casa. 17 años, hija de uno de los hacendados más duros de la región. Nadie sabía con certeza por qué. Decían que apareció, llorando, descalza, con el vestido manchado de barro,
llamando a la puerta de doña Cándida al anochecer. Pero lo que pocos sabían era que no había pedido comida, ni refugio. Ella había pedido ver a Elisa. No sabía a dónde ir, pero escuché que, usted entiende, fueron sus primeras palabras, con la voz temblorosa y los ojos hinchados de tanto llorar. Doña Cándida no dudó, escribió un billete rápido, lo puso en un sobre y se lo dio al primer muchacho del pueblo que pasó en bicicleta. Horas después, ya era de noche cuando Elisa leyó el recado. Vicente notó el cambio en su rostro al instante. ¿Qué pasó? Una chica huyó y quiere hablar conmigo. No sé por qué, porque tú eres la prueba viva de que se puede sobrevivir, pero yo no soy ejemplo. Eres historia. Y eso, Elisa, es más poderoso que cualquier consejo. No tardó mucho en alistarse. Recogió el cabello en un moño simple. Se puso una blusa de algodón y tomó el cuaderno rojo. Vicente la acompañó hasta la puerta. ¿Quieres que vaya contigo? No. Ella necesita verme como una de nosotras. Entonces ve. Pero vuelve sabiendo esto. Yo te espero. Siempre. Al llegar a la casa de doña Cándida, la chica estaba sentada en el suelo, o encogida, con los brazos rodeando las piernas. Parecía una muñeca olvidada en el rincón de un cuarto sin amor. Elisa se sentó a su lado. No dijo nada por varios minutos. Solo se quedó ahí, presente. Escuché tu historia, dijo la chica, sin mirarla a los ojos. Dicen que tú también fuiste desechada. Y aún así, ¿regresaste? No regresé, me reconstruí. ¿Cómo? Elisa pensó por unos segundos. Un día a la vez, una decisión a la vez, una semilla a la vez. Y, con ayuda, mucha ayuda. A ti también te vendieron. Fui silenciada, utilizada, ignorada. Pero luego, fui escuchada, amada, y lo más importante, fui vista. La chica empezó a llorar, pero era un llanto distinto. No de desesperación, de alivio. Nadie nunca me ha visto. Yo te estoy viendo ahora, y me crees equivocada. No, te creo herida, pero eso no es un defecto, es un camino. Elisa tomó el cuaderno rojo y, con la pluma azul, escribió una frase en la última página. Primera, ves que mi dolor se convirtió en refugio para otra. Le entregó el cuaderno a la chica. Aquí está mi historia. Si quieres, escribe la tuya, aunque sea para no mostrársela a nadie. La chica apretó el cuaderno contra el pecho. Puedo volver a verte. Puedes, siempre. La hacienda tiene café caliente y buena escucha. Y si el mundo te da la espalda, yo te doy el jardín entero. Esa noche, Elisa volvió a casa en silencio. Vicente estaba en la terraza, como prometido, o esperándola con una manta y una taza de té. ¿Estará bien?, preguntó él. Sí, porque ahora, ella sabe que puede. Él la abrazó. ¿Y tú, estás bien? Elisa miró el cielo estrellado y sonrió, cansada pero completa. Estoy más que bien. Hoy, fui hogar. Y a veces, eso es lo que hace el amor. Convierte el dolor en puente, la herida en refugio, y a las personas en puerto seguro. Elisa no lo sabía, pero en ese mismo momento, en algún rincón de la aldea, una nueva historia comenzaba a escribirse, porque alguien se atrevió a sobrevivir, y al sobrevivir, enseñó a otra a volver a empezar. Se acercaba el cumpleaños de Elisa, y con él, la ansiedad de Vicente, que nunca fue bueno con las fechas. No sabía escoger flores, no entendía de perfumes, y siempre pensó que los regalos caros parecían demasiado ajenos al mundo que construyeron juntos. Aún así, esa mañana de sábado, se despertó más temprano de lo habitual, salió sin decir a dónde iba y no volvió hasta el final del día, con las manos vacías, pero los ojos llenos de intención. Elisa notó el movimiento, extraño, pero no preguntó, solo lo observaba desde lejos, como quien respeta el misterio. Al caer la noche, él la llamó para caminar. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, recogiendo el cabello en un moño sencillo. Al lugar donde nació la idea más bonita que he tenido. Fueron a pie, de la mano, hasta el campo detrás del Ip. La luna llena iluminaba el camino como un faro silencioso, y la brisa tibia traía memorias al aire. En lo alto de la colina, donde se habían casado en secreto semanas antes, algo los esperaba. Una pequeña estructura de madera, sencilla, erguida con tablas reutilizadas del antiguo taller. Vicente pasó días construyéndola en silencio. Era una especie de refugio, una casita de lectura, con una hamaca atada entre las vigas,
una estantería improvisada con libros viejos y 2 bancos de madera frente a una ventana que enmarcaba el cielo. Elisa se detuvo. La emoción le subió a la garganta. Tú hiciste esto, con las manos, y con el tiempo que me sobró entre las tareas. ¿Pero por qué? Vicente la miró a los ojos. Porque sé que pasaste la vida siendo interrumpida, gritada, borrada, y ahora quiero darte lo que nunca te dieron. Tiempo, silencio bueno, un lugar solo tuyo. Ella entró despacio, pasando los dedos por las tablas, por los libros. Se sentó en la hamaca y cerró los ojos. Dentro, solo estaba el sonido del viento y el aroma de la madera recién cortada. Paz. Vicente le entregó un sobre con una tarjeta hecha a mano. Solo había una frase. Hoy, mi regalo es el tiempo que nunca te dieron. Y mañana, te lo doy todo de nuevo. Ella leyó en silencio. Luego lo abrazó con tanta fuerza, que hasta el pasado pareció soltar sus nudos. Ya no quiero huir del tiempo, susurró. Quiero vivir dentro del contigo. Y yo quiero ser tu reloj más suave, sin prisas, sin exigencias, solo latiendo al mismo ritmo de tu pecho. Esa noche, durmieron en la hamaca de la casita, cubiertos por una manta y arrullados por el sonido de las hojas moviéndose afuera. Elisa se durmió con el corazón completamente rendido. Por primera vez, su cumpleaños no estaba marcado por recuerdos de lo que perdió, sino por el regalo de lo que había construido. Antes de dormir, escribió en el cuaderno rojo: primera vez que el tiempo me fue dado, como prueba de amor. Primera vez que recibí un lugar donde puedo escucharme en silencio. Primera vez que mi cumpleaños no dolió. En la pared de la casita, Vicente había grabado con una navaja: aquí habita el tiempo de la mujer que me enseñó a permanecer. Y, al lado, dejó un espacio en blanco, para que el tiempo siguiera siendo escrito entre los dos, despacio, con verdad, y sin olvidar jamás que el mejor regalo del amor es el tiempo que decide quedarse. El cuaderno rojo ya no tenía más páginas en blanco. Las últimas hojas estaban llenas de letras que danzaban entre emoción y memoria, de entre dolores superados y alegrías que antes parecían imposibles. Elisa sostenía el cuaderno como quien sostiene un diario sagrado. Toda su historia estaba allí. La mujer que llegó vendida no era la misma que ahora miraba esas páginas. Se sentó en el banco del jardín. El vestido liviano se movía con el viento, y Elipa a su lado dejaba caer sus flores moradas con lentitud. Vicente la observaba desde el porche. Él lo sabía, había algo en el aire que no era tristeza, ni exactamente alegría, era plenitud. Esa sensación rara de que nada necesita ser reparado, porque todo, por fin, está en su lugar. Elisa abrió la última hoja, respiró profundo, y escribió: cierro este cuaderno, pero no cierro mi historia. Aquí, escribí cada primera vez con miedo, con coraje, con lágrimas y risas. Escribí cuando aún era silencio. Escribí cuando empecé a ser voz. Escribí cuando fui vista, tocada, elegida. Ahora, ya no necesito registrar, porque lo que tengo vive fuera de las páginas. Vive en la casa, en el jardín, en el piano, en el retrato, en el anillo de hierro. Vive en nosotros. Cerró el cuaderno con cuidado, lo ató con una cinta y lo colocó dentro de una caja de madera que Vicente había tallado días antes, sin decir para qué. ¿Está listo?, preguntó él, acercándose. Sí, pero no es un final. Lo sé, es solo un nuevo comienzo, uno que ya no necesita ser contado, solo vivido. Vicente la llevó hasta el galpón, donde había preparado un espacio en lo alto de la estantería. Allí, junto a las herramientas y las pinturas, colocaron la caja con el cuaderno. Era casi un altar, no al dolor, ni al pasado, sino a la superación, a lo que construyeron. Al regresar a la casa, Vicente se detuvo frente al espejo de la sala, y miró a Elisa con una seriedad juguetona. ¿Y ahora? Ahora, vivimos. Solo eso es todo. Esa noche, bailaron en la sala, sin música, sin pasos marcados, solo los dos, abrazados, girando despacio, tropezando entre risas y besos suaves. La luz de la chimenea iluminaba el rostro de Elisa, y Vicente pensó que no había nada más en el mundo que necesitara aparte de ese instante. ¿Sabes qué es lo más bonito de ti?, susurró él en su oído. ¿Qué? Elegiste quedarte, aun pudiendo irte. Ella cerró los ojos. ¿Por qué? Por primera vez en mi vida. Soy hogar.
no huésped, soy raíz, no sombra, soy yo, con todo lo que eso implica, y yo soy tu refugio, tu nuevo comienzo, tu compañero hasta la última página de la vida. Elisa sonrió. Qué suerte la mía, que la última página llegó solo para dar paso a una historia que ahora se escribe con las manos entrelazadas. Y entonces, esa noche, bajo la luz cálida de la casa donde todo volvió a nacer, el silencio fue la canción. No dijeron nada más, porque el amor ya lo estaba diciendo todo. Si has llegado hasta aquí, es porque tu corazón decidió quedarse. En un mundo donde todo va tan deprisa, donde las personas saltan de historia en historia, tú elegiste permanecer, sentir, vivir cada palabra, cada silencio, cada lágrima y cada suspiro de esta historia. Y por eso, te felicito. No todos soportan la profundidad del amor, no todos soportan el peso dulce de una historia que comienza con dolor, pero se transforma en luz. Tú te quedaste, y al hacerlo, te permitiste más que simplemente mirar, te permitiste sentir. Esta historia no fue solo sobre Elisa, ni solo sobre Vicente, fue sobre ti, sobre todas las veces que tú también fuiste ignorada, vendida en pedazos, silenciada por el mundo, sobre cada herida que escondiste sonriendo, cada vez que tuviste que ser fuerte cuando solo querías un abrazo, cada vez que el amor te hirió o te salvó. Pero, más que todo, esta historia fue sobre esperanza, la esperanza de que, incluso después del abandono, es posible ser elegida, la esperanza de que, incluso después de ser tratada como cosa, se puede volver a ser persona, la esperanza de que existe, sí, un amor que no pide perdón por existir, que no se esconde, que no hiere. Hoy, al terminar esta historia, quiero pedirte algo muy simple, un compromiso emocional con el amor. Comenta aquí abajo, yo creo en el amor. Sí, escríbelo, porque al comentar, no estás dejando solo una frase, estás diciendo al mundo que aún hay belleza, que aún vale la pena sentir, confiar, comenzar de nuevo. Y si esta historia tocó tu corazón, si te hizo llorar, reflexionar o recordar a alguien, entonces deja tu like. Puede parecer un gesto pequeño, pero es una forma de hacer que esta historia llegue más lejos, de que toque a otras personas que, como tú, necesitan un soplo de esperanza en medio del caos. Compártela, tal vez alguien, al otro lado de la pantalla, esté esperando exactamente eso. Un recordatorio de que el amor aún existe, amor real, amor que sana, amor que transforma. Y suscríbete al canal, porque aquí, cada video es más que entretenimiento, es un encuentro, es un puente, es un abrazo contado con palabras. Cada vez que regreses, una nueva historia te estará esperando, tal vez sobre un amor que resistió al tiempo, tal vez sobre alguien que lo perdió todo, pero se encontró a sí mismo, tal vez sobre ti, sin darte cuenta. Al suscribirte, te estarás diciendo a ti misma, merezco sentir, merezco amar, merezco ser amada. Y ahora, respira profundo, cierra los ojos por un instante. Siente todo lo que esta historia despertó en ti, el dolor, la ternura, la rabia, la nostalgia, el alivio, la belleza. Permítete vivir este silencio, este eco dulce de algo que termina, pero permanece, porque el amor verdadero no acaba con la última frase, se queda en cada gesto, en cada recuerdo, en cada palabra que tocó tu corazón. Y si algún día vuelves a dudar, regresa aquí, vuelve a escuchar, vuelve a leer, vuelve a recordar, porque La chica subastada nunca fue solo sobre una joven vendida, fue sobre un alma que, aún herida, tuvo el coraje de amar, y sobre alguien, como tú, que tuvo el valor de creer que el amor aún vale la pena. Ahora, comenta, yo creo en el amor, y deja que el mundo sepa que tú también elegiste sentir. Hasta la próxima historia. Te espero aquí, siempre.